¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Todavía estamos impresionados del día de ayer cuando el señor Villarroya nos dijo que había sido o que era teniente coronel. Y yo me quedé un poco sorprendido. El programa está investigando hasta donde podamos llegar y nos dejen para ver si es verdad o no es verdad que el señor Villarroya, el hombre de las 5 carreras, es o ha sido teniente coronel. Pero eso será otro día. Buenas tardes, Roger Montañola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, María José Tarancón, abogada. Muy buenas tardes a Juan Arza, consultor de empresas. Buenas tardes. Y muy buenas tardes a Pere Clota, presidente comarcal de Junts per Catalunya Baix Llobregat. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, pues vamos a empezar. Ayer ustedes aquí liaron una sin querer, que era que si nos tienen controlados, que si nos quieren meter miedo. Pues vamos a dedicarle un tiempo y con tranquilidad a este interrogante, que será el primero. Vamos a poner ya el teléfono para que la gente ya esté situada y preparada para darnos su opinión. 690-7102-74. Como siempre, les doy la bienvenida a través de Canal 4 para las TDTs de Mallorca, Madrid, Murcia y Barcelona. También a través de Canal 4 Radio para Ibiza, Mallorca y Menorca. También a través de las plataformas de las redes sociales del grup4.com. Y también a través de YouTube de 8TV. Estas son las autopistas que nos llevan hasta ustedes. Ayer recibimos llamadas desde Murcia, Almería, Londres, Pontevedra, Sevilla, Francia, Madrid, Mallorca, Huesca, Barcelona y diferentes ciudades. ¿Ya lo ven? Un programa para todo el mundo. Vamos a por el primer interrogante. ¿Por qué la izquierda progresista nos quiere controlar? Esto salió ayer un poco, que si nos quieren controlar. Fíjense porque estas declaraciones de Yolanda Díaz van un poco por ese término. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué. Muy comentadas están siendo estas declaraciones de Yolanda Díaz. El cierre de los restaurantes a la 1 de la noche. Bueno, entramos en materia. ¿Hasta dónde puede un gobierno controlar a los ciudadanos? ¿Qué derecho tiene para meterse en la vida de las personas? Qué gran tema. Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Y hasta dónde les podemos dejar nosotros llegar? 690-7102-74. Roger, y ya dejo el debate abierto. Me parece un tema fantástico, de verdad, porque precisamente es algo que muchas veces hemos ido hablando en el programa y que cada día va más. Y las declaraciones de Yolanda Díaz no dejan de ser este ejemplo. Y esto ya es una concepción por parte de muchos líderes desafortunadamente que mucha gente ha tragado con ello, que es esta idea de que papá Estado te lo resuelve todo. Tú no te preocupes, habrá un subsidio para ti. Tú no te preocupes si no llegas, que el Estado te ayudará. Tú no te preocupes, que nosotros ya haremos por ti. Sobre esta idea se construye otra que es peor, que es, vale, ¿pero a qué precio? El precio es el dejar atrás tus capacidades individuales, tus libertades individuales, para someterte al todo. Es un debate de filosofía política, que es esta idea de que tú como individuo no vales nada porque tú solo eres una pieza más de una comunidad humana. Claro, esto en los últimos años, en España especialmente, en muchos países de la Unión Europea, pero en España, ha venido creciendo y la gente pues se lo ha ido tragando porque a través de buenas palabras, de que, lo he dicho muchas veces, ¿no?
qué buena gente parece Yolanda Díaz, qué buena gente es no sé quién, pero fíjate, Irene Montero te decía que ya no tienes que hablar como hablabas antes, que tienes que referirte a los ellos, ¿no? Porque claro, si no habrá una gente que se indignada. Oiga, yo voy a hablar como me da la gana. Usted no se va a meter en mi vocabulario, por ejemplo. Pero después, cuando tú ves los datos de las encuestas sociológicas que se producen por parte del gobierno, la mayoría de gente está de acuerdo que paguen los ricos, cuando la gente no ha entendido que un rico en este país es alguien que gana 30.000 euros al año. Porque los ricos no pagan. Entonces, hay una concepción en la cual se ha metido en la mentalidad de mucha gente, y especialmente aquí en Cataluña, la idea de que como más Estado, como más presencia de la Administración, mejor. Y esta presencia de la Administración tiene un coste, que es este control de cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que hacer todo. Claro, cuando tú haces que una sociedad, produces una sociedad, o tienes el objetivo de crear una sociedad de memos, te garantizas dos cosas. La primera es que te voten siempre, porque tú les das un caramelito en forma de subsidio, en forma de lo que creas. Pero la segunda es un poco más peligrosa. Es que estás creando una sociedad de memos, es decir, donde el espíritu crítico no está y el que se atreva a discutir, vamos, es un fascista, es ultraderecha, todos los mensajes de la izquierda es hay que protegernos de la ultraderecha. Pues, yo decidiré si me quiero proteger o no proteger de la ultraderecha. Yo no me considero, ya sabe usted que yo no soy precisamente de esto, pero ya lo decidiré yo. Entonces, su mensaje es solo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Como viene el lobo, vótame a mí, yo te controlo, no te preocupes si no apruebas, tú eres profesor. Antes, si tú suspendías, en casa te metían una bronca. Ahora te dicen, no pasa nada, pasa de curso con 3 o 4. Vamos, estamos creando memos. ¿Y los memos qué son? Votos. Les garantizan mantenerse en el poder en una sociedad donde el poder del individuo, el valor del individuo cada vez es menor. 690710274. ¿Por qué la izquierda progresista, porque así se llama, nos quieren controlar? Roger Montañola nos decía, papá Estado te lo resuelve todo y por tanto no te tienes que preocupar de nada. Pero claro, ¿hasta dónde nos pueden decir cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Hasta dónde tiene derecho el Estado, el gobierno, a meterse en mi vida? Si mi vida es mía y no de nadie. 690710274. ¿Y qué interés tiene el gobierno o los partidos correspondientes en intentar controlar hasta el pensamiento de las personas, las costumbres de las personas, cambiarnos incluso la forma de hablar? 690710274. ¿Qué es lo que pretenden, María José? A ver, yo creo que con la teoría del bienestar vale todo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que al pueblo o a los ciudadanos les vamos a dar un bienestar. Entonces, con este bienestar nosotros podemos ingerirnos en todas las actuaciones que ellos hagan. Para mí la prueba más eficiente y más fehaciente de todo la hemos tenido hace poco. Ha sido un control total y absoluto de todos los ciudadanos, que ha sido la pandemia. Nunca lo hubiéramos visto, que hubiéramos vivido esta situación y que todos nos hubiéramos quedado encerrados porque el gobierno nos decía, a base de decreto día sí día también, que nos teníamos que encerrar cuando no estaba asegurado absolutamente nada. Todo el mundo me dirá que estás diciendo loca, eso fue una medida muy buena. Se ha visto que no. Se ha visto que una medida cuando se cerraban las comunidades autónomas, se cerraban las segundas residencias, se cerraba que la gente pudiera ir a los pueblos, que eran zonas más deshabilitadas, que no habían a lo mejor el tema del COVID, etcétera, ¿no? También nos decían a qué horario teníamos que salir a comprar, nos decían, esto fue un control que nunca habíamos vivido. Y si tú hablas hoy en día con la gente que vivía con el tema que también quieres hablar, que es el tema del miedo, si tú hablas de esto, dirá la gente, bueno, es que a mí si me pilla otra pandemia no me voy a volver a encerrar. Pero es que además había un enfrentamiento de los ciudadanos. Acordaros a los ancianos. Por este anciano estoy yo encerrada y este anciano está saliendo fuera a jugar a la petanca. O sea, era un enfrentamiento también entre nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque al final, cuando el gobierno lo que tiene que hacer es darnos las pautas a los ciudadanos para que nosotros, que somos una civilización avanzada, podamos seguir para adelante. Entonces, control de restaurantes, del horario de restaurantes. A ver, esta señora
no se ha dado cuenta que está en España, que en España no es lo mismo que a lo mejor los restaurantes en Dinamarca o en Finlandia, que a lo mejor a las 8, a las 10, no sé, o a las 11 cierran. No tiene nada que ver. Todo tienes que ver también en qué situación te estás moviendo. Control de las terrazas, si los restauradores me están escuchando, control de las terrazas de restauración, control horario de las tiendas. Me tiene que decir el gobierno a qué hora abro. Cuando nosotros, yo desde luego, solicito para, sobre todo las pymes y los autónomos, una libertad de horario que pueda ser conciliadora con la familia, con la unidad familiar. Porque así a ti a lo mejor te interesa no abrir los lunes o no abrir los martes, pero abrir el sábado y abrir el domingo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? O al revés o viceversa. Entonces, al final, por proteger, por un afán de proteccionismo que quizás no llega a todo el mundo o no llega a lo que quieren, hay un afán de controlar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una equivocación. Lo que sí que hay que hacer, claro, ¿dónde empieza, dónde acaba el control? Hombre, donde ingieren la libertad del ciudadano. Pues de esto hablamos, de esa libertad del ciudadano, si somos libres o no somos libres. ¿Qué pretenden de nosotros? Nos vamos a Murcia. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Buenas tardes a todos, señor Carlos. Buenas tardes. Pues es lo mismo, ya llevo unos días que no llamaba y esta tarde estaba esperándolo. Muy bien, pues aquí estamos. A ver qué nos cuenta Carmen desde Murcia. Mire, señor Carlos, esto va a ser como un popurrí, porque tengo muchas cosas que decir. Esto, empezando por el presidente, que ya tenía, la justicia ya tenía que haberlo hecho. A mí, yo soy lo más pobre del mundo. Yo me quedé viuda con 22 años y no había nacido mi hijo. Crié a mi hijo, no tengo nada. Siempre he sido empleada de hogar, pero siempre he mirado, siempre he llevado las llaves de las casas que he estado. Mi cara y que nadie diga que robo a nadie. Esto es una desvergüenza. Y cuando la pandemia decían que había expertos, cosa que era mentira, Esta señorita Yolanda Díaz, que cuando sale de trabajar se va a planchar. Si es verdad que quieren, en la pobreza que estamos ya, porque mire, yo ahora mismo me tienen que operar de una rodilla y no tengo lo que necesito, no puedo andar. Tienen que venir a hacerme la analítica a la casa. ¿Sabe lo que le digo? Ella cuando termina se va a su casa a planchar. Esta mañana la señorita Mergó esta, que ya tenía que estar fuera, lo que estaba haciendo con las niñas tuteladas estas, allá en eso, donde sea. O sea, es una desvergüenza. Sí que quieren tenernos en la pobreza, encerrados, que no tenemos libertad con tanta delincuencia. Y otro mensaje que quiero decirle, que es mucha gana lo que tengo, al señor Puigdemont, que si no ha hecho nada, ¿por qué se fue huyendo y por qué no da la cara? Y la amnistía no hay que permitir, porque eso va a ser nuestra perdición. No hay que permitir que hagan eso. Es una cuadrilla de sinvergüenzas que hay ahí. Bueno, lo dejamos ahí, Carmen, lo dejamos ahí. Si no, mezclamos muchos temas y nos haríamos un lío. Gracias, Carmen, desde Murcia, 690-710274. ¿Tienen ustedes la sensación que esta izquierda quiere controlar más al ciudadano? ¿Y por qué? Ustedes mismos, 690-710274. Yo me temo que no es solo la izquierda, Carlos. Es que cuando uno ve las intenciones y las propuestas de muchos de los partidos que se suelen considerar o clasificar como de derechas, también uno se lleva las manos a la cabeza. Por ejemplo, tenemos una presidenta de la Comisión Europea que procede de uno de los partidos clásicos de la derecha alemana y no conozco a un personaje más intervencionista que ella, ¿no? Entonces, me temo que no es solo la izquierda, es también la considerada hasta ahora derecha, que se ha, digamos, imbuido de ese espíritu de control que le otorga al Estado ese papel benefactor, ese papel, digamos, de protector de los ciudadanos, que de alguna manera es una filosofía, coincido con mis compañeros, que se ha extendido por toda la sociedad. Sí, sí. Y que es algo que ya profetizaba Tocqueville a mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando él decía qué tipo de tiranía se podía imaginar en el futuro. No se imaginaba una tiranía que nos dominara por la violencia, que tuviera que dominarnos haciendo uso de la violencia, sino todo lo contrario, una tiranía que nos iba a dominar por la comodidad, por el confort, que nos iba a ofrecer esa protección y esa satisfacción de nuestros deseos más, llamémosle primarios, o de nuestras necesidades más primarias, a cambio de que le entregáramos nuestra libertad.
Claro, la libertad es una cosa muy abstracta para la mayoría de los ciudadanos y, sin embargo, pues políticos como Yolanda Díaz lo que te ofrecen es ese pequeño pienso, que es algo muy concreto, muy tangible y muy goloso. Entonces, usando ese tipo, digamos, de triquiñuelas es con las que nos suelen atrapar. Evidentemente, ellos alegan objetivos muy nobles, ¿no? Muy elevados, la libertad individual, la protección de las minorías, la igualdad, ¿no? Se llenan la boca con ese tipo de objetivos y después no rinden cuentas de sus políticas, que es otra cosa muy seria, muy grave. Ellos dicen luchar por los derechos de las mujeres. Nunca en este país las mujeres han estado tan desprotegidas, nunca han sufrido tantas agresiones sexuales, pero ellos dicen que luchan por los derechos de las mujeres, ¿no? Dicen que luchan contra la desigualdad. Nunca en este país había habido tanta desigualdad. Estamos batiendo récords de pobreza, de familias y de personas que están en los límites de la pobreza, pero parece que vivimos en el mundo más progresista posible, ¿no? Y entiendo perfectamente a la señora que acaba de llamar. Eso produce una enorme indignación porque hay un contraste muy grande entre esos grandes objetivos que se predican y después las miserables conductas que estamos viendo por parte de estos políticos, ¿no? Vamos al teléfono, volvemos a Murcia. Charlotte, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Para dar mi opinión sobre el tema. Es que yo opino que esta izquierda ya no representa, es que ya ni existe, porque es increíble ver todo este movimiento que hay a nivel mundial, esa izquierda que defendía a los obreros, defendía la lucha de clases. Ahora, es que ya no existe, es que ya no se ve, al contrario, nos están dividiendo en todo. Y ahora lo último, que nos quieren dividir y prohibir qué hacer, abrir tu negocio, lo que sea, pero es que yo creo que ya no existe eso, ha habido un trasvase total. Y con respecto a mi opinión a la ministra Yolanda Díaz, pues es lamentable que tengamos una señora en este siglo que la renovación, la tecnología, el avance, y creo que de progresista no veo nada de progresismo. Muchas gracias. Gracias desde Murcia, 690-710274, Opera. Respecto al tema, estoy de acuerdo con lo que han dicho todos mis compañeros, pero yo voy a dar un enfoque diferente. Yolanda Díaz viene de perder unas elecciones de manera estrepitosa en Galicia y parece una ocurrencia más, de nuevo, de un partido político de sacar una noticia absolutamente absurda que va a generar esta polémica para volver a estar en los medios, porque Yolanda Díaz lleva 3 semanas fuera absolutamente del foco. Ojalá hubiera un plan maquiavélico detrás sobre el control de la sociedad. No, yo creo que es mucho más sencillo. Es estar en la palestra política. La política de hoy en día es tuit por la mañana, entrevista en la radio, respondes a mediodía, por la tarde te los encuentras en una tertulia y por la noche acabas en diversos programas de televisión explicando tu dogma o tu manera de pensar. Yo lo circunscribiría en este sentido, porque si no es mucho peor, O sea, yo creo que es ocurrencia absoluta. Pero es que el control ya lo tenemos encima. O sea, Google nos controla, Facebook nos controla. Y nosotros estamos encantados de cuando nos bajamos una aplicación, cuando nos aceptan las cookies, oye, todos damos que sí, aceptamos que nos controlen. Tenemos que pensar como país cómo queremos que nos gestionen. Pero el tema concreto de los restaurantes es que clama al cielo. Es un torpedo a la línea de flotación de un sector que tiene que ver con el turismo, que es el principal motor económico del país que tenemos. O sea, fijaros hasta qué punto Pilar, la señora Díaz, intenta ser el protagonista, que va a buscar un sector que se está ganando la vida como puede. Habéis hablado de pandemia, que es uno de los sectores que más sufrió en la pandemia. Respecto a la pandemia, pongo un paréntesis, porque todo el mundo dice que en la época de la pandemia nos cerraron a todos en casa. No es cierto. Yo pertenezco a un sector que es de servicios con la construcción, que ese sector, aparte de los esenciales, fue un sector que no se cerró. O sea, en la época de la pandemia fuerte había gente que estábamos cada día, con toda la incertidumbre, con todas las dudas, con todos los problemas que había, trabajando. Pero cierro el paréntesis. Ojalá hubiera una intención del gobierno. Ya sabemos que las izquierdas tienden a intervenir, tienden a socializar. Roger lo ha explicado muy bien, no quiero repetirme, pero desgraciadamente estamos en un país en que cada vez más gente compra
este relato fácil. Lo digo porque nos hemos acostumbrado a esta inmediatez de todo, ¿eh? Todo tiene que ser rápido y tiene que ser ya. Pero no podemos perder de vista un valor importantísimo, que es la educación que hacemos en casa nosotros a nuestros hijos. Si tú en casa te preocupas de que, en mi caso, mi hija, que se esfuerce, que luche, no le exijo que el colegio saque 10 ni matrículas de oro, no, le exijo el trabajo previo, que se acostumbre a luchar estos días de exámenes finales, pues la presión, algunos lloros, ostras, lo estamos haciendo bien. Esto cada uno en su casa es donde tienes que cultivarlo, porque si no, al final, si te quedas con la teoría del papá Estado, nos vamos todos absolutamente a la sí, ruina. pero tú a tu hija le puedes enseñar que tenga la teoría del esfuerzo y la cultura del esfuerzo, pero luego tu hija mete una peluquería o mete un restaurante y vienen y te lo cierran o te dicen el horario que tiene que hacer, cuándo tiene que trabajar, se mete en su gestión además, porque se mete directamente, incide en tu gestión y te dice lo que tiene que hacer. En el tema de la pandemia yo también era esencial, porque como abogada teníamos que hacer impuestos, tuvimos todos los IVAs, que fue fue horroroso porque nosotros solicitamos al gobierno que hubieran aplazamientos, llegaron mal, tarde y nunca, no os voy a decir los créditos, etcétera, no vamos a entrar de este tema, pero ¿con qué jugó el gobierno? No solamente, me ha encantado lo que has dicho, no solamente gobierno de izquierdas, o sea, todos los gobiernos, con el miedo de la gente de encerrar, controlar, y así no se puede, así no se puede gobernar. Vamos al teléfono, Juan Antonio de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, voy a dar una opinión, mi humilde opinión. Mire. Tiene que bajar perdone, Juan Antonio, tiene que bajar el volumen de la televisión, por favor. Baje el volumen de la televisión. Ahora me va. Vale, ya está bajado. Vale, a ver si es verdad. Venga, adelante. Adelante, Juan. Mi opinión es que los periodistas de hoy en día le hemos dado mucho cuartel a los políticos, porque en este canal no, mire, este canal es diferente, pero todos los canales que yo he visto que hay sensibilidad, uno defiende a uno y otro defiende a otro. Nunca le cantan la gallina a los políticos. Siempre uno con sus razones, pero defiende al otro. Otro con sus razones, pero defiende al otro. Y no les meten caña, no son periodistas auténticos. Oiga, perdóneme. Vale, no se enfade. Gracias por su llamada, Miren este tuit de Ayuso, de Díaz Ayuso, que no tardó en responder, evidentemente, a las declaraciones de la ministra Yolanda Díaz. Dice, es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes, porque les da la gana. Aburridos y en casa. Es una de las contestaciones de Díaz Ayuso. ¿Usted qué piensa? Mira, para que haya un control hay dos cosas. Tiene que haber un controlador, en este caso el gobierno, en abstracto, y un controlado, que es el ciudadano, que es el individuo. Con lo cual, los dos pueden y deben estar de acuerdo, más o menos. Fíjate que generalmente lo está la gente. Es decir, yo que el gobierno quiera controlar, no lo comparto, pero ellos quieren mantener su posición, con lo cual lo hacen. El problema es que, ¿cuál es la otra parte? El ciudadano que no se queja. Este debate que estamos teniendo hoy aquí, yo no lo he visto en ninguna televisión. ¿Por qué? Porque el control también viene a través de aquellos que comunican las cosas, que son muchos medios de comunicación, la gran mayoría de los medios de este país que viven con suero, es decir, que sin la ayuda que viene del sector público, el negocio no funciona. Con lo cual, cuando tú tienes un negocio que es un zombie y te viene uno a salvar, que es el Estado, hay una compensación por el otro lado, que es... No me hagas una pregunta en tu programa que diga por qué la izquierda nos quiere controlar, porque la gente se va a pensar que nos quieren controlar. Esto no lo vamos a ver en muchos sitios, ¿no? ¿Y de qué nos hablan? Bueno, pues las noticias de esta semana, yo estaba mirando, ¿no?, un poco, y, bueno, ¿tú has oído hablar de, por ejemplo, del coste que tiene el sector público? Porque cada uno de los que estamos aquí presentes, más de la mitad de nuestros recursos no los gestionamos nosotros como individuos, sino un tercero, la administración pública. Después vamos a hablar de esto. ¿Lo has visto que se comente? No. ¿Hemos oído hablar del coste, del peso de lo público en el PIB? No. Pero ¿a qué has oído hablar que la consejera de Feminismos de Cataluña entrega copas menstruales a todas las mujeres? Bueno, noticia y debate en todas partes. Primero, esto, desde un punto de vista progresista, me parece una medida horrible, porque habrá muchas mujeres que se podrán pagar
este tipo de productos. ¿Por qué se los tengo que financiar yo? Yo estoy de acuerdo en financiar estos productos a las personas que no lleguen, pero a las que lleguen que se lo paguen ellas, ¿no? Vamos, digo yo. Fíjate que no has oído hablar del peso del sector público ni del dinero que se malbarata en el sector público en muchas y muchas cosas, pero has oído hablar de lo de los restaurantes. Bueno, es que claro, para controlar tienes que atontar. Y en este atontamiento está el hecho de que todos debatimos, y Pere hacía referencia, y yo le doy toda la razón en esto, a que, bueno, yo lanzo un tema, todo el mundo salta a debatir este tema, pero oiga, la pregunta es, ¿este es el tema? La gente, los ciudadanos deberían preguntarse, vamos a ver, hoy las noticias me han hablado de las copas menstruales. ¿Este es el tema? Hoy las noticias me han hablado que el Observatorio de Género ha dicho que las personas no binarias no sé qué. ¿Este es el tema? Hoy han dicho que los restaurantes, que ver si cierran antes. ¿Este es el tema? ¿De verdad? Bueno, pues lo decirán los restauradores, lo decidirán sus clientes, pero oiga, usted aquí ni pincha ni corta. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a que esta idea de control de pensamiento soft, light, sin, como decía Juan, con una sonrisa, con una pátina social y todas estas historias, pues ya ha penetrado. Y lo peor es que cuando tú miras los datos, las generaciones más jóvenes aspiran solo a eso, es decir, a ser unos peones de una sociedad que adoran en cierta medida a sus líderes, que te hablan de cosas que para ellos son muy importantes y que son absolutamente chorradas, porque, oiga, yo los derechos de las personas que se sienten de un género o de otro, yo los respeto, de verdad, que haga cada uno lo que quiera. Pero realmente, este es el principal tema de la sociedad. Esto es lo que realmente nos preocupa. Bueno, ellos van situando los temas y la gente va siguiendo. ¿A través de qué? De estos medios de comunicación que, evidentemente, como si no sobrevivirían, pues les hacen cierto caso. Pues seguimos escuchando a nuestros amigos que llaman desde diferentes puntos. Desde Murcia otra vez. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde Murcia, Manuel, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Buenas tardes. Quisiera dar mi opinión como... Sí, buenas tardes. Quisiera dar mi opinión como padre. Yo tengo 65 años y lo que parece mentira, soy trabajador, mantengo mi casa y antes no nos costaba tanto trabajo que la mujer comprara víveres para la casa. Y ahora parece mentira que la política esta, a donde nos ha llevado, que los padres de familia nos vemos negros para poder llegar a final de mes. Muchas gracias, Manuel, gracias. Entendemos perfectamente ese mensaje que nos llega desde Murcia, que es un mensaje preocupante. Y es lo que decía un poco Roger Montañola, ¿no? Es decir, en unos momentos difíciles y delicados donde los precios están altísimos, como ya hemos dicho también en este programa y ustedes así nos lo han transmitido, la preocupación en estos casos es si un restaurante cierra a la 1 o no cierra a la 1. Es que tela marinera. O regalar a todo el mundo, cuando hay gente que se lo puede pagar. Claro. Y a otra gente sí que es la que necesita esa ayuda. Es que, perdona, Carlos, mira, ayer me contaba mi pareja una cosa que aluciné. Yo no sabía que aún el tren pues no se paga. No se paga, ¿no? Oiga, yo repito, hay una parte de la sociedad que tiene grandes dificultades económicas que creo que todas las personas con un cierto compromiso social entendemos que tienen que tener un apoyo, con lo cual estoy de acuerdo que estas personas... No se paga, porque yo lo pago siempre. No, las cercanías no se pagan. Cercanías no, vale. Vale, bueno, pero oye, las cercanías tienen un coste, digo yo. Sí, es decir, mantener, hay gente que trabaja... si vas a la Cerdaña o vas a la Mella de Mar, lo pagas, ¿eh? Porque son cercanías. Vale. Dejarme los regionales. El tren se paga siempre. Vale. Lo pagamos a través de los impuestos. Sí, vale. Espera. Evidentemente. Pero a eso iba yo, a la mentira, ¿no? Es decir, se lo pongo gratis. Bueno, lo voy a pagar por otro lado, pero hay una cuestión que me parece más fundamental, que es, hombre, quien sea usuario, que contribuya más pagando un billete. Entonces, la gente que no pueda realmente tener una situación socioeconómica difícil, pues que tenga los apoyos necesarios para que no tenga que cubrir, no tenga este coste,
pero la gente que tiene una situación económica más o menos holgada, Pero es ¿para qué narices yo, ha que llegado no un lo momento, utilizo, le tengo que pagar ha el tren a llegado este un señor? momento, que dejar de coger una llamada, pero ha llegado un momento en que el control del pensamiento, en estos momentos hay especialistas en ello, saben cómo hacerlo, saben sus estrategias y caes sin darte cuenta, porque no estás pensando en ese momento que te quieren controlar. Pero es verdad, ¿eh? Y por eso, los que trabajamos en educación tenemos una cantidad de problemas para crear hombres y mujeres del futuro con pensamiento crítico, porque también intervienen a través de las nuevas tecnologías en el control de la gente más joven. ¿Y sabe qué pasa? Se lo voy a decir yo, que soy director de un colegio y tengo reuniones de directores a nivel de Cataluña. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando dicen que los niveles son muy bajos, también, como antes decía Pera, las familias deben pensar qué hacen. ¿Qué hacen? Si ayudan a que ese nivel en casa también se trabaje para que no sea tan bajo. Porque ahí está la otra cuestión. Ahí está la otra cuestión. El pensamiento, cuando no es crítico, no deja de ser un pensamiento alineado. Y eso es muy peligroso. Porque todos somos diferentes. Todos tenemos una idea diferente. Tenemos una opinión diferente. Y si tú no la puedes exponer, como hacemos en este programa, pues ¿para qué te construyes argumentos? No te sirven de nada. ¿De qué me sirve a mí que me lo den? Miren, dar consejos a la gente es muy difícil, porque es la propia gente la que tiene que ver para salir. Para salir de esa gente joven que ha perdido la ilusión por la vida, solo saldrá de esa oscuridad cuando ellos mismos se den cuenta, con la ayuda de los profesionales, pero son ellos los que tienen que decidir tirar para adelante. Y para hacer eso hay que construir pensamiento. Y lo más importante, tener un horizonte. Y actualmente pregúntenle a la gente joven, usted pregúntenle, ¿qué quiere ser de mayor? A ver qué les contestan. Marco Antonio de Ripoll, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Mire, para empezar, izquierda en este país como que no existe. A lo mejor existió alguna vez, pero en la actualidad no hay nadie de izquierdas. Segundo, todos los caminos van a Roma. O sea, hay diferentes partidos políticos, cada uno dice la suya, pero todos quieren ir al mismo sitio. Tercero, si alguien se piensa que los problemas de uno se los tiene que solucionar otro, ya no vamos bien. Yo veo que en este país lo que es el esfuerzo, como que ya tampoco existe. Y por lo tanto, una sociedad que no se esfuerza no tiene posibilidades alguna de salir para adelante. Pues muchísimas gracias desde Ripoll, Marco Antonio, muchas gracias por llamarnos. Avanzamos, os doy la palabra, pero avanzamos en el siguiente interrogante que está relacionado con este tema, si estamos controlados por miedo, es decir, usan el miedo para controlarnos. La Iglesia, durante mucho tiempo, usó el miedo, el pecado como miedo, no como un error a perdonar, sino como miedo, ¿no? Y cuando tú haces que la gente tenga miedo, los controlas más. Eso fue un gran error que tuvo la Iglesia, incluida la Inquisición y la persecución, en otros tiempos, ¿eh? Pero es verdad, lo digo para poner como ejemplo, ya que yo soy franciscano y sacerdote, que yo reconozco públicamente que es verdad que la Iglesia ha usado el miedo, el pecado. Estos curas que cuando van a misa y le dicen sois unos pecadores, pobre gente, y están allí, vienen a misa y le estás diciendo que son unos pecadores y pecadores. Oiga, en fin. ¿O qué me dicen de los curas estos que han rezado para que el Papa se vaya al cielo? Vamos. En fin, de eso ya hablaremos otro día, de todas maneras. ¿Usan el miedo para controlarnos? Meter miedo a la gente, porque claro,
te pueden dar las paguitas estas que decimos, pero sabes que las paguitas, como te las quiten, mal asunto. Por tanto, uno tiene miedo de que me quiten las paguitas. Oye, dejemos tranquilo la cosa, que los trenes sigan gratis, que me den las ayuditas. Y si puedo trabajar en negro, mucho mejor, porque así encima me dan las subvenciones. Sí, sí. Este tema me viene de maravilla a lo que te quería contestar a ti, que no estoy de acuerdo en lo que has dicho. Yo no creo que la gente se conforme. La gente vive con miedo. Toda sociedad, yo te voy a hacer mi exposición y me dices, ¿no? El miedo al final se encuentra implícito en la sociedad que vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos un régimen sancionador importantísimo. Entonces, cuando tú dices que la gente se conforma, por ejemplo, multas de la pandemia, multas de restauración, multas de tal, la gente tiene que recurrir y la gente no recurre. ¿Por qué? Porque ya te dicen, si usted paga una sanción, una multa de tráfico, que a lo mejor no es culpa tuya, si usted paga la sanción ya tiene el 50% de descuento. Con lo cual dices, ostras, voy a recurrir, voy a no sé qué, no sé cuántos. Y con eso, esa es la teoría del miedo, con eso tienen el control. Es muy fácil. ¿Cómo nos controlan a los ciudadanos? Primero hacen unas leyes, luego hacen un régimen sancionador y si te sales de este régimen sancionador, volvemos a la pandemia, ¿cómo se han ganado todas las multas que se habían puesto por no desplazamientos? La gente que las ha recurrido le han devuelto el dinero. La gente que no ha recurrido palmó con las multas que le habían enganchado. Esto no es justicia, que digamos, ¿no? Y el miedo siempre ha estado, porque el miedo en todas las sociedades, claro, si tú ves a Estados Unidos cuando la Guerra Fría, siempre ibas con miedo. Ahora, que comentabas ayer, que se habló en vuestro programa, ¿no? Que si en Ucrania, que si vamos a enviar soldados a Ucrania y no vamos a tener cubierta, que eso es otro de los miedos que tiene el ciudadano, como tú muy bien has puntualizado, la sociedad del bienestar. Mira, a mí, de verdad, me gustaría decir que la sociedad del bienestar está cubierta. Da igual quién vaya a gobernar en España. Vamos a tener las mismas prestaciones, porque estamos en una comunidad, tú dices que no, pero estamos en una comunidad, más o menos. Tu gremio, ¿no? Más o menos, porque estamos en una comunidad europea y al final la teoría y la cultura del bienestar está inmersa. Tú ahora mismo dicen, voy a aprobar la reforma laboral. La reforma laboral se ha quedado en aguas de borraja, porque Europa no ha dejado hacer las modificaciones, ni tanto que patronal, ni tanto que empresa, ni tanto que sindicatos querían, porque estamos gobernados por Europa. Y al final, esto es lo que tenemos que pensar. Entonces, basta ya de decirle a la gente que viene la extrema izquierda, que vamos a ser comunistas, que viene la extrema derecha, que no sé qué. Lo que hay que hacer es pagar nuestros impuestos, tener una satisfacción de nuestros impuestos y que el régimen sancionador sea acorde a lo que realmente es y no sea un régimen confiscatorio, porque estamos en una España confiscatoria. Puedo estar de acuerdo con lo que dices, si me permites. No y tanto. Pero y en desacuerdo también. No, pero puedo estar de acuerdo. Pero, por ejemplo, y estoy de acuerdo también con el señor Marco Antonio de Ripoll, que el miedo que nos inculcan las derechas, las izquierdas, evidentemente, todas las formaciones políticas que hoy en día existen en el panorama político español se definen de una manera, pero realmente lo que tendríamos que fiscalizar los señores de a pie es las políticas que hacen realmente. Exacto. Porque tú te puedes declarar que eres el más de izquierdas o el más de derecha posible, pero luego si aplicas unas políticas que van en contra de tu propia ideología, por lo tanto, dejemos las izquierdas y las derechas, que esto siempre a mí me da la sensación de que interpela a las izquierdas, que necesitan que haya una derecha para subsistir. Pero perdona un momento, pero el miedo que decía... No, déjame que acabe. Es que las políticas de izquierdas o las políticas de derechas, al final, nosotros tenemos una política o unas directrices europeas. Ya está. Bueno, aparte de esto, que es cierto, el tema del miedo que se inculca en la gente, lo que realmente es transgresor es lo que hacemos nosotros para confrontar ese miedo. ¿Qué actitud tomamos cuando tenemos la sensación de que nos están presionando de alguna manera? Lo que realmente rompe el sistema y de esta gente que lo pretende hacer es cómo te comportas tú delante de ese miedo. Hay gente que se acobarda, se queda en casa y, como decía Roger, pues la paguita ya le va bien, como decías Carlas, no vamos a mover el tema porque no vaya a ser qué tal, pero hay otros que no, que se rebelan y se enfrentan. Hablábamos de control, yo antes me lo he guardado para una segunda intervención, pero uno de los temas de control más importantes que ha habido en este país, y ha sido directamente desde el gobierno, y esto da igual derechas que izquierdas, o PP que PSOE, para situarlo en contexto, es Pegasus. Pegasus ha hecho un control terrible
en la vida más íntima de personas de manera absolutamente ilegal. Y cada vez se está demostrando, y en las comisiones de investigación que se hablen en el Congreso ahora en estos momentos, se va a ir notando. Pero la confrontación de ese miedo es lo que nos va a hacer evolucionar. Y yo insisto en lo que decías antes del tema de las asambleas. Confronta? Dame algún ejemplo de confrontación efectiva que haya habido en los últimos años. Pues si yo tengo un problema, nos vemos abocados a tener actuaciones, llamémosle heroicas, de un señor que pone una demanda, de un señor que se enfrenta a Hacienda con el miedo a que si fracasa judicialmente le van a amargar la vida, arruinar la vida, y los derrota ante los tribunales, de un juez que se siente, digamos, responsable y que combate contra los políticos, contra viento y marea, contra los medios de comunicación para hacer aquello que cree que es justo. Pero es que nos vemos forzados a ese tipo de actitudes heroicas. Y además no tenemos muchos portavoces ni muchos respaldos, porque muy bien estabais comentando antes, había el llamado cuarto poder en nuestras democracias. Cuarto poder se le llamaba a los medios de comunicación, que ahora está completamente desarbolado, desarticulado. Es una vergüenza la cuestión de los medios de comunicación. Son meros títeres en manos de los intereses políticos. ¿Dónde están los periodistas, con contadas y muy meritorias excepciones, que levantan la voz frente al poder y que se la dan al ciudadano? Que se ponen del lado del ciudadano frente al poder político. Han desaparecido de escena. Entonces, tenemos un gravísimo problema. Y yo honestamente le veo difícil solución de momento. Y comentabas lo de Europa. Oye, a mí Europa, creo que además es algo que me pasa no solo a mí, sino a muchos ciudadanos, que éramos entusiastas del proyecto europeo. España era uno de los países donde más apoyo tenía el proyecto europeo, donde éramos más partidarios de la integración. Y me temo que cada vez lo somos menos. Claro que sí. Lo son menos los agricultores, lo son menos muchísimos sectores que ven también cómo Europa les impone cada vez más medidas, más normativas. Si fuera por Europa, estarías con la peseta, estarías más muerto que muerto. No, es decir, claro, la gente esto tampoco lo sabe porque no diferencia lo que es tener una moneda fuerte no tenerla. Por ejemplo, Juan, o sea que sí, entiendo lo que dices, pero tenemos un control. Gracias a Dios que somos europeos, pues somos más pobres que la patata. Tenemos un control en España. Es que de verdad, tenemos un control, déjame que le conteste. Tenemos un control en España, ¿vale? Fenomenal. Tenemos un régimen europeo sin control. O sea, no hay control sancionador, con lo cual los países se pasan por el forro lo que dice muchas veces Europa. España no. ¿Por qué? Porque España recibe fondos. O sea, es como, aquí me encantaría que estuviera Villarroya, es como dicen, un súbdito que le da pleibesía. Déjame que coja una llamada. Cojo una llamada, yo te doy la palabra. Pero dejadme que coja llamadas que hace tiempo que están esperando en Cartagena. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cartagena. Buenas tardes otra vez por atenderme y soy un fan de su programa desde que empieza hasta que termina. Muchas gracias, se lo agradezco. Adelante, tiene la palabra. Mire usted, yo no estoy de acuerdo mucho con las palabras que está diciendo esta señora y sí estoy de acuerdo con el señor de aquí el interviniente, este señor un poco más falso de pelo. No quiero insultar, que no sé su nombre, de verdad. Este señor es el último que ha opinado. Sí, Juan Arza, Juan. Voy a hacer la última pregunta y esta que estoy leyendo ahora mismo en la tele, y perdone que me ponga nerviosa, es casi lo mismo. Mire, yo he vivido 27 años con Franco y los que tengo de más, y perdone que esto lo estoy diciendo en serio, no de risa, los que tengo de mal lo he vivido con esta mal llamada democracia. Yo he sido más libre antes porque no he cometido nunca ningún pecado contra mí mismo y menos contra mi patria, que ahora todos los gobiernos que se llaman democráticos, yo no voy a poner color, aunque tengan mis ideales, todos los gobiernos tienden a usar el miedo contra el ciudadano, que es de la única manera que pueden controlarlo, porque al ciudadano todos los gobiernos no trabajan para hacernos libres, sino para hacernos súbditos de ellos. Es decir, yo no me siento súbdito europeo, señora. ¿Sabe usted por qué no? Porque nosotros sí recibimos ayudas de Europa, pero también las damos.
No, porque hace ya muchos años que nosotros aportamos a la Unión Europea como uno de los países más ricos. Diga usted eso también, que lo sabe mejor que yo. Es decir, y para mí, de verdad, no es por nada, pero ¿qué hacen los sindicatos sino forrarse a costa del trabajador que dicen, entre comillas, que defienden, que se paguen sus cuotas? ¿Qué hacen las sociedades empresariales cobrando un puñado de millones todos los años también de nuestros impuestos? Que se paguen sus cuotas. Es decir, yo me siento con miedo, no soy libre, casi no me llega para vivir, porque soy un ciudadano de los países que más impuestos pagan, porque pagamos hasta lengua de otras comunidades, que puede estar bien, pero si quieren, cuando estamos todos reunidos que no entendemos todo, vamos a hablar para que no entendamos todo. Vale, José Luis, lo dejamos ahí. Gracias desde Cartagena también por su participación. Les aviso que el siguiente tema precisamente va sobre los impuestos, pero vamos a dar un poquito más de tiempo a este tema en el que nos hemos metido de lleno, como decía antes Roger, para saber, oiga, ¿ustedes tienen miedo de vivir? ¿De vivir? ¿Tienen confianza en sus instituciones, en las estructuras que tenemos? ¿O cree que tiene que callarse la boca para que no le hagan algo? Bueno, de todas maneras, yo creo que tampoco hace falta perder la perspectiva, porque hay que hacer una crítica, y yo intento ser vehemente y contundente en esta crítica, pero tampoco perdamos la perspectiva de dónde estamos y cómo estamos. Es decir, la humanidad en su conjunto nunca ha estado tan bien como aquí y ahora, hoy. Nunca. Tan controlada. No. Ha vivido también. Es decir, el último rey de Francia vivía mucho peor que un señor que vive en el barrio de la Mina, en términos de seguridad alimentaria. Y en la Edad Media, con la Inquisición también. A ver, no, María José, yo entiendo que cada uno viene a hablar de su libro, eso habla de la pandemia y de las multas, que es tu tema. Yo no trato este tema porque no es el mío y me parece muy bien, pero este ejemplo, yo soy el primero que digo que hay una voluntad de control o de adoctrinamiento, por llamarlo así, de la sociedad, y ahora pondré ejemplos, pero no llego al nivel que tú estás planteando, porque si haces una comparativa, haces política comparada y miras cómo está el mundo, cómo ha estado históricamente el mundo en los últimos 500 años, miras ahora el tipo de régimen, hombre, pues uno de los mejores sitios del mundo para vivir aún es aquí, en Barcelona o en España o en la Unión Europea, pese a todo, Pero vivimos un poco de... bueno, podemos rajar de lo que quieras, Juan, pero seamos objetivos. Es decir, prefiero vivir aquí... Vivimos de rentas un poco. Bueno, vivimos de todas las rentas que tú quieras. Oye, déjame... tópico de que aquí se vive muy bien. Se vive de narices. Oye, a ver, vamos a ver. Se puede ser crítico, yo lo soy, he empezado el programa así, ahora voy a dar unos ejemplos, sin tampoco perdernos y generar una confusión general, porque también pasa una cosa, y lo siento mucho, voy a decir una serie de cosas ahora que sé que no van a quedar bien, pero las voy a decir. Es decir, la mayoría de la población tiene un desconocimiento general profundo del funcionamiento de las administraciones públicas, de la economía y del Estado. Lo siento mucho. Yo no estoy de acuerdo. Ni puñetera idea la mayoría Yo no estoy de acuerdo. Y a veces lo vemos con gente que llama o con debates que podamos tener con gente cercana. La gente está mucho más enterada de lo que tú te crees, y la gente, yo ya estoy... María José, yo no estoy diciendo, no me quites palabras de la boca, no hagamos populismo. No saben cómo la mayoría de la gente no sabe ni la división de poderes, cojones, perdón. No sabe diferenciar entre legislativo, ejecutivo y judicial. Y esta es la realidad. Hay una parte muy importante de la población... Estamos en el siglo XXI, perdona. Estamos en el siglo XXI y hay una parte muy importante de la sociedad, teóricamente a veces hasta formada, que desconoce el funcionamiento de muchas cosas. Lo siento, yo desconozco de muchas cosas. La gente cuando va a una administración pública sabe perfectamente. Oye, si hay algún telespectador que me esté oyendo y que me diga que no sabe ir a una administración y que tienen que pedir cita previa. ¿Pero qué tiene que ver pedir cita previa con tener un mínimo de teoría política, María José? No mezcles cosas. Estás mezclando. Voy a la segunda cosa, que es lo que estaba planteando. Y yo, como precisamente lo único que he intentado trabajar en mi vida es ser un hombre libre, puedo decir lo que me salga a las narices, sin miedo a nada, porque a mí nadie me va a echar del trabajo por decir lo que estoy diciendo, porque nadie me da un trabajo, me lo gano yo solito. Y no dependo de un partido para que me dé un trabajo, porque me lo gano yo solito, con lo cual esta libertad a veces jode a muchos, lo siento. Sigo con el segundo punto. Hay debates, por ejemplo, que no se quieren tener. En los últimos años, esta semana es el 8M. El 8M es una jornada que hace 25 años no se celebraba y ahora sí. Y todos estamos de acuerdo con la igualdad de género. Pero ¿se puede ser crítico con las políticas que se realizan desde, por ejemplo, los ministerios de igualdad, consejerías?
No se puede porque, claro, no puedes cuestionar nada. Esto es un dogma. Bueno, pues mire, pues yo no creo que sea un dogma. Hay muchas cosas que son verdad y otras que no, y estamos aquí para discutirlas. Yo no estoy de acuerdo. ¿Se puede hacer en los medios de comunicación? Muchas veces no. Pero vamos a otros ejemplos. Y da igual, y esto pasa aquí y allí. Pasó con el procés aquí. ¿Por qué en el procés muchos periodistas no le preguntaron a ningún líder político, oiga, todo esto que usted está diciendo, ¿cómo lo hará? Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque existe un cierto miedo al poder, porque hay una dependencia del poder generalizada. Entonces, si mezclas todos estos elementos, y sí me preocupa, y lo digo seriamente, creo que hay una parte demasiado importante de la población que tiene un desconocimiento profundo de las instituciones, de lo que es el Estado, de lo que es la economía. Lo siento, porque hemos creado un sistema en el que puedes ir tirando y no pasa nada. Bueno, esto crea unos ciudadanos menos críticos y esto pues es una realidad. Creo que la capacidad crítica de la gente se está reduciendo cada día, pues lo digo. Y esa es la opinión de Roger Montañola y ahora vamos a escuchar la opinión de Lola desde Barcelona. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra, Lola. Mira, yo quisiera mencionar, bueno, hay una película que se llama El show de Truman, que el mensaje que quiere transmitir es que igual que nos ocurre a nosotros, nos hablan de los nuevos límites del hombre, del desarrollo de sus posibilidades y la realidad. Lejos de ayudarnos a ser lo que somos, nos va igualando en un mínimo monótono y sin propuestas. Las cosas son como se nos dice y todo cada vez es más complejo para cambiarlo. Bueno, recomiendo que se vea esta película que habla un poco del tema que están ustedes hoy tratando en el programa. Y luego una cosa que quería también decir, que se ha estado diciendo que es verdad, bueno, y es verdad que le dan ayudas a personas que no lo necesitan. Yo quisiera recordar el cheque bebé de José Luis Rodríguez Zapatero en su legislatura, que ocurrió esto, que se lo daban a todas las familias, y tanto las que lo necesitaban como las que no, y esto ocurre muchas veces. Muchas gracias. Gracias, Lola, muchísimas gracias. Va, una llamadita más, 690-710274. Espera. Yo creo que lo que Roger quería decir, y yo no lo voy a hacer de manera tan vehemente porque no me sale, no tengo esta capacidad, es que al final todos los parlamentos, y volvemos al principio de la pregunta, Yolanda Díaz, que nos dice, que nos controla, que tal y que cual, al final todos los parlamentos, los congresos, las comunidades autónomas, legislan en base a los gobiernos que hay en cada momento. No hay una ley más cambiada en este país que, por ejemplo, la ley de educación. Cada vez que hay un cambio de gobierno, se cambia la ley, con lo cual los profesores están absolutamente despistados, porque además, como está transferido luego a las comunidades autónomas, volvemos a complicarlo todavía mucho más, con lo cual es un desastre. Yo creo que tenemos un problema, y creo que el señor José Luis de Cartagena se refería, cuando hablaba de sindicatos, hablaba de confederaciones de empresarios. Tenemos un problema con el sistema, pero no es que el sistema falle, que seguramente es mejorable en muchos aspectos. El sistema falla, pero es que tenemos que tener propuestas para cambiarlo, ¿vale? Y en positivo para la sociedad. Y este debate es el que no hacemos nunca. Nos hemos acostumbrado a que las instituciones que tenemos en este país son las que tienen más o menos todo el mundo. Algunas las tenemos repetidas en comunidades autónomas, más o menos necesarias o ficticias. Es un debate que podríamos abrir también, si es necesario tanto o tantos o tan pocos, o necesitamos más, ¿vale? Que tendríamos que tener este debate. Pero como decía Roger antes, es un debate que nunca afrontamos. Nunca hay tiempo para pensar si la administración de este país es eficiente, que no lo es. Vale, ahora ya pronto vamos a pasar al siguiente tema, pero José Luis de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, José Luis. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por darle voz a la calle. Adelante. Mire, he vivido todos los gobiernos desde Franco para acá. Cuando murió Franco yo tenía 12 años. Entonces, todos los gobiernos que he ido viendo pasar hasta ahora, con diferencia puedo decir, y creo que no me equivoco, en que Zapatero y este hombre que hay ahora es lo peor que le ha pasado a este país. Ejemplos tenemos muchos, pero es verdad también que desde hace varios años vengo detectando unos problemas que son los problemas que vemos la gente que andamos por la calle. Y, por ejemplo, que en los colegios han convertido, y usted lo debe de saber porque es el director de un colegio, la enseñanza ha decaído mucho en este país desde hace varios gobiernos. Yo digo a mis hijos, que ya son grandes, que los colegios se han convertido, desgraciadamente, en fábricas de analfabetos.
seguramente porque le conviene a más de un político. Y creo que en esto también estaremos de acuerdo. Fábricas de analfabetos. Y sí, señor, efectivamente, mucha gente no sabe cómo funciona el sistema político que hay montado en este país. No les conviene. El miedo, la ignorancia sobre todo, lo detecto por la calle. Estos chavales que salen de los colegios, que si en todo caso que quieran aprender un oficio, no pueden. No existe, señores, la formación profesional pública. No existe, y en esto estaremos de acuerdo todos. Yo, si he querido formarme en mi oficio, he tenido que pagármelo. Yo. Entonces, lo que he visto es eso. No existe formación profesional pública. Miedo, ignorancia. En el metro de Barcelona, todos los de la mesa sabéis que hace unos años existían unas chicas que eran las carteristas rumanas del metro. Por la tele lo hicieron público, un programa, un documental. 250 detenciones llevaban en ese momento. Miedo en el metro de Barcelona. Yo pienso que de verdad todavía pensamos que no nos estamos pareciendo a Argentina y Venezuela. Todavía la ley, esta famosa feminista, que han sacado miedo hasta a las mujeres, tenemos ya. Lo dejamos ahí, José Luis, muchas gracias. Desde Barcelona va una llamada más antes de pasar al siguiente tema. 690710274. ¿Querías decir algo, María José? Sí, bueno, yo lo que quería decir a Roger, que yo soy una defensora del control, bueno, sobre todo de la Constitución nuestra española, y yo creo que el sistema está bien regulado. Lo que no, al final, lo que no tenemos bajo ningún gobierno, que como ya dije otro día, es políticas fiscales, políticas económicas, políticas laborales, políticas de educación de carácter permanente. Y esto hace que los ciudadanos todos tengamos mucha inseguridad jurídica. Lo que tenemos al final es miedo a la inseguridad jurídica que tenemos, porque lo que no podemos tener es un régimen sancionador permanente por encima nuestro, y esto hace que no tiremos para adelante. Pero María José, yo estoy de acuerdo contigo, pero la gente tiene miedo a opinar, no a la inseguridad jurídica. Claro que la gente tiene que porque opinar, ya lo doy por hecho que hay. Yo creo que la gente sí que sabe, y la gente sí que sabe lo que quiere. Pasa que la gente, este señor lo ha dicho, a lo mejor se conforma porque no tiene ganas de luchar contra una administración, no tiene ganas de luchar contra un gobierno que te promete una cosa y que no te la cumple, del color que sea, Pero vamos a ver, y esta gente está desesperada. Es que la gente bastante tenemos. Por eso te digo, bastante claro, tenemos, y que no llegamos a fin, claro, bastante que no tenemos llegan a final de mes, claro, sacar nuestros trabajos, nuestros negocios y nuestras familias adelante. Perfecto. Y sí. depositamos una confianza y algo más que confianza en unas instituciones, en unos partidos políticos, en una serie de instituciones pero sociales. ¿tú crees que la gente no está informada y la gente cuando va a votar no sabe lo que está votando? Pues hoy en día no, nadie sabe nada. Hay muchos que no, pero la inmensa mayoría sí que lo sabe. Y yo ya estoy harta de escuchar que la gente diga que nuestros ciudadanos no tienen ni idea. Estoy harta. ¿Qué lo dices? Si no lo dice nadie, esto lo he dicho yo aquí, me van a coser a hostias, pero la verdad. La gente desafortunadamente está votando y respaldando con su voto por el miedo, políticas que son económicamente suicidas. Totalmente. ¿Y por qué lo hacen, Juan? Porque no saben de economía. Por el miedo. No, porque no saben de economía. Están comprometiendo nuestro futuro. Es una mezcla perniciosa, perversa, de interés y de ignorancia. Sí, señor. Porque en parte hay personas que se conforman con la situación porque ya les interesa, ¿vale? O ya les va bien con el estado actual de las cosas, y en parte por ignorancia, porque no son conscientes o no tienen, digamos, noción de las consecuencias. O se les engaña, porque si a mí me dicen, oye, vótame porque voy a hacer una reforma laboral, vas a ganar 30.000 euros sin tal, pues tú votas esa opción y luego te están engañando. Ojalá el debate fuera económico, María José. Es que el problema es que no es económico. Es que el problema es que los debates que ellos ponen encima de la mesa... Todos contra mí. No es contra ti, es una opinión en general. Lo que estoy diciendo es que si te fijas, los ejes del debate de unas elecciones casi nunca son económicos. Ojalá fueran económicos. De eso me quejo. Porque cuando son económicos, oye, cada uno se mira a sí mismo y cada uno, lógicamente, vota por sus intereses. Un segundo. Pero es que no es esto. Cuando tú te presentas, y yo sabéis que pertenezco a un partido político concreto, cuando tú te presentas a unas elecciones, tú haces un programa electoral y te pasas
en la pre-campaña y campaña, pues un mes, mes y medio, explicando a la gente en todos los rincones, oye, mi programa electoral es esto, yo voy a hacer esto. Pasa una cosa que nunca analizamos. La noche electoral pone a todo el mundo en su sitio. Y el que pensaba que iba a ganar con mayoría absoluta, como el PP en las últimas elecciones en España, pues resulta que no la tiene, y resulta que hay un señor que dice que, ostras, pues voy a intentar pactos por acuerdo. Entonces se inicia un proceso de negociaciones que muchas veces no gusta, evidentemente, en función de la ideología de cada uno, pero que el sistema político actual, la administración, lo permite, porque quien escoge los gobiernos, y así es. quien escoge los gobiernos es... Vamos a por la última llamada antes de pasar al siguiente tema. Pera de Vilanova y Las Geltrú, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, que siempre os escucho. Solamente es para una pequeña opinión. Estoy de acuerdo con lo que dice Roger. Yo tengo 80 años. Estoy pertenezco a una sociedad recreativa. Voy al casal a hacer alguna tarde la partida. Conozco mucha gente, porque soy de aquí de Vilanova. Y lo que dice Roger, la gente no tiene idea, no sabe ni lo que es el gobierno, ni lo que es el Congreso de Diputados, no saben nada. Ni el Poder Legislativo, ni el militar, ni nada. Solamente que todos los que mandan son unos ladrones y los alcaldes también, y no los sacan de aquí. Y no tienen ni idea, y tiene razón lo que dice Roger, porque estas señoras saben, no sé si tiene una orquestaría tal, pero ella más bien podría decir yo, se trata pues con gente pues que pequeños empresarios, gente pues que tienen una cultura que normalmente sí saben de lo que va todo. Pero la mayoría del pueblo no sabe nada, absolutamente nada. Votan porque yo soy del PP y voto PP, yo soy del PSOE y voto PSOE, y el otro vota republicano y el otro vota Junts. Solamente quería decir eso. Vale, muchas gracias también por su participación. Pasamos a otro tema que más o menos también ha salido indirectamente, son los impuestos. La pregunta es directa: ¿cómo se puede vivir en un país donde el gobierno te exprime a impuestos? Un gobierno que se lleva el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas. Más claro imposible. Pues a ver si nos contáis cómo os va con los impuestos, si tenéis la sensación que aquello que vas colaborando, que todos vamos colaborando, lo usan bien y tienes la sensación de que lo recibes después para que tu calidad de vida al menos sea digna, ya no digo excelente, sino digna. El gobierno se lleva el 40% de lo que ganas, el 21% de lo que gastas y el 30% de lo que heredas. Muchas cosas más. Y muchas cosas más, como dice Roger Montañola. En directo, 690-7102-74 a través de Canal 4 y a través también del YouTube de 8TV. Puedes llamarnos y puedes darnos tu opinión. Tú que trabajas todo el día, que cuando llega final de mes ves en tu nómina allí unas cositas, cuando llega Hacienda ves otras cositas, y si te mueres tienes ya unos problemitas más, pues en fin. Y si te compras una casa... Claro, pero si tú ves que eso realmente pues, es en bien de la comunidad, por ejemplo, o en bien tuyo, pues tienes la sensación, Es ¿no? que este es el gran tema, y esto es lo que cuando decíamos anteriormente que las grandes opiniones del país, los gobiernos te dicen, te parten de la base, oiga, no se preocupe, que esto es para el estado del bienestar. Yo creo que en Europa, porque aquí libertarios hay pocos, todos estamos de acuerdo con tener un sistema de bienestar que permita que nadie se quede atrás. Y esto esencialmente se conjuga en una buena educación pública, una sanidad pública, seguridad y unos servicios sociales para las personas, especialmente cada vez más mayores que tenemos en nuestra sociedad. El problema es que cuando tú rascas, si tú ahora, Carlos, tienes un salario, yo lo tengo, cualquiera, va a entrar en su aplicación del banco y cada mes ve lo que se ha gastado el dinero, ¿no? Dices, hostia, este mes me he gastado, pues no sé, tanto en el parking, tanto saliendo a comer fuera, tanto en el supermercado. Y tú lo controlas, está bien, ¿no? La mitad de tu dinero lo acaba gestionando un tercero, que es en este caso la administración.
Y cuando tú preguntas, oiga, pero exactamente, ¿cuánto se gasta usted de lo que yo le doy en cosas útiles? Porque en lo útil yo no tengo ningún problema. Pero cuando empiezas a rascar te das cuenta que mucho de este dinero que podría estar en tu bolsillo, que está a manos de las administraciones públicas, es gastado para cosas que son auténticas memeces. Muchísimas. Entonces, sobre la base de que lo público es bueno, y ahora voy a filosofía y no solo a economía, se puede hacer lo que quieras. En los últimos años, el mundo, especialmente desde que surgió Podemos, surgió la CUP, etcétera, etcétera, la idea de que lo público siempre tiene que ser mejor ha calado. Y esto es una batalla que los liberales hemos perdido desde hace rato. Y tenemos que asumirlo, lo hemos perdido. ¿Cuál es la única solución, desafortunadamente? La ruina y el péndulo hacia el otro lado, que es lo que ha pasado en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Que ha venido un señor y que no es que diga vamos a reducir las subvenciones a asociaciones que deberían pagarse ya su fiesta. Ha hecho fuera. Bueno, esto los responsables políticos, los partidos políticos creo que harían bien, al menos aquellos que se definan un poco más como liberales, en ir a este problema. Porque ¿sabes la de entidades que reciben unas cantidades insalubres de dinero público para sobrevivir? Yo no tengo ningún problema en que mis impuestos paguen lo que haga falta para tener un buen sistema hospitalario, una buena educación, unos buenos servicios públicos que ayuden a aquellos que más dificultades tienen. Ahora, yo pagarle las fiestas privadas de asociaciones de amigos, observatorios de no sé qué y no sé cuántos, ya estoy hasta las narices. Y lo he dicho muchas veces. Espera, vamos al teléfono. ¿Cómo le vamos a pedir a los partidos que hagan eso si ellos mismos forman parte y viven de eso y tienen a centenares y a miles de personas viviendo de eso? No, evidentemente. Les estamos pidiendo que se hagan un harakiri. Vamos al teléfono. Antonio de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. Sí, mire, yo quería decir que los impuestos, la verdad es que son altos, pero ya me gustaría a mí que los impuestos revirtieran en nosotros y no en empresas privadas, en monopolios y en privatizaciones de gestión de lo público y en los diferentes caminos donde el dinero público se va y no lo vemos. Yo por mí estoy de acuerdo en pagar impuestos, pero estos políticos, que yo creo que la mayoría meten la mano también o ayudan mucho a que la metan, pues deberían de coger otras opciones más honradas. Gracias. Muy bien, gracias Antonio desde Barcelona. Miren este titular: los españoles, los que más renta han perdido y los que más incremento de impuestos sufren desde 2019 entre las grandes economías. Los gobiernos de Pedro Sánchez han disparado los impuestos un 50% desde 2019 y se ha perdido un 2% de renta real disponible. ¿Tiene usted la sensación de que vale la pena colaborar con nuestros impuestos? ¿Tiene usted la sensación de que ese dinero está bien empleado? Y también me gustaría saber si en otros países esto es así o no es así, si son tan altos los impuestos o no. Sí. ¿No? Sí, en el resto de Europa sí. Igual que aquí en España. ¿Eh? Igual que en España. Bueno, es que España también es desigual. Cataluña no es lo mismo que Madrid. Europa y Alemania, o sea, te voy a decir Francia y Alemania, por ejemplo, que me he sacado mientras hablabais las tarifas de renta. En España, que lo he explicado y la gente no me entiende, rentas de 12.450 euros pagan un 11%. Me dirán, no tenemos que hacer la renta. No tenemos que hacer la renta, porque rentas del 2024 de menos de 22.000 euros, si no recuerdo mal, no tienen que hacer la renta, correcto, pero ya les han retenido. Ya les han retenido un 2% y han pagado. No están exentas. Ya este señor que cobra 22.000 euros ya está pagando, ya está contribuyendo con la renta. En España pagamos un 19%. En Francia, cero patatero. ¿Vale? En España hasta el 20.000 euros se paga un 24%, en Francia un 11%, en Alemania un 12%. Y así te seguiría diciendo. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que es una vergüenza que las rentas, que tú has dicho, son ricos a partir de 30.000 euros. Porque Carlos lo ha explicado muy bien al principio y me ha encantado cómo lo has puesto así, como lo has expuesto. Tenemos una cosa que se llama los impuestos directos, que es la renta, y los impuestos indirectos. Y todos ya pagamos los impuestos indirectos. Con lo cual, rentas de ricos
que has dicho que eran 30.000 euros, que sean exentas, por favor, exentas. Una persona que gane hasta 30.000 euros no tendría que contribuir al IRPF. ¿Por qué? Porque ya paga todos los impuestos indirectos. Si tiene una vivienda ya paga el IBI, si va en transporte ya paga el tanto por ciento de IVA, de todos los gastos que tiene paga el IVA, ya está pagando los impuestos indirectos. Por lo cual no es necesario. Nuestro sistema ya es contributivo. En el plano filosófico estoy de acuerdo contigo. No, filosófico no. Una persona que gana 30.000 euros, perdona, una persona que gana hasta 35.200 le retienen un 30%. Pero sigue si en hablando eso y te lo estamos, calcula. María José, en eso estamos de acuerdo. Calcula, Que te si digo yo... lo que se lleva. Oye, que sí, que la calculadora de IRPF también la tengo yo y tú además eres profesional de esto, pero esto no es el debate. Lo que te estoy diciendo es que en la cuadratura de las finanzas públicas resulta que cada año hacemos déficit. Es decir, que lo público se gasta más de lo que... Porque no se gestiona bien. Correcto, Porque pero ¿qué hay que hacer? Pero entonces, ¿por qué los políticos dicen la verdad? Hay que echar quizás seguramente a 1 millón de funcionarios. Hay que bajar las pensiones un tanto por ciento. Esa Europa que a veces tanto hemos alabado y tanto hemos defendido porque es el cuerno, digamos, de donde brota todo nuestro El faro moral de la humanidad. El faro moral de la humanidad ha estado dopándonos con tipos de interés inexistentes y con financiación y con deuda, y le ha permitido al señor Sánchez durante todos estos años mantener una ficción de crecimiento económico y inflar la economía española a base de gasto público. Y por tanto, siempre que el político ha tenido esa necesidad de... No le pasa como al empresario que cuando falta dinero tiene que ir a buscarlo y si no hay, no hay. Porque el político siempre hay. Siempre hay un bolsillo donde meter la mano, el bolsillo del ciudadano, y sacas dinero. Y si el ciudadano ya está esquilmado, entonces puedes acudir a Europa, que te imprime billetes a cuenta de las generaciones futuras que van a tener que pagar todo eso. Dejarme una puntualización, lo que iba a decir un momento, Carlos. Rentas de 30.000 euros, rentas de 30.000 euros, dividido entre 14 pagas, salario neto, se llevan 1.500 euros al mes. Un poco por encima del salario medio interprofesional que nos recomendaba el señor Pedro Sánchez de los 1.384 euros. Muy importante. Y peor, la gente que tribute o que cobre de 2 perceptores y que cobre 15.000 euros, Dios mío, amba gutoli, como decís los catalanes. Pepita de Esparraguera, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpe la espera. Buenas tardes. Adelante. Pues mire, yo tengo 85 años y cobro la pensión de viudedad. Y de esa pensión me quitan casi 800 euros al año para la declaración de renta. No puedo hacer la declaración de renta porque no gano lo suficiente para hacerla. Entonces, ese dinero, ¿dónde va a parar? De toda la vida mi marido había pagado un buen de eso que le sacaban cada mes para la seguridad social. Estoy enferma porque tengo muchas enfermedades y a la farmacia cada mes dejo un montón de dinero también. A mí cuando viene el día 25 que me ingresan la paga, ya tengo, como aquel que dice, 250 euros. Ahora en invierno 300 porque va la luz incluida por la calefacción. Que ya, ¿qué me queda? Pepita, gracias por su llamada. 690-710274, Pera. A ver, impuestos tenemos muy claro que hay que pagar. Sí. Todos tenemos claro que hay que pagar impuestos. El problema, si os fijáis, estamos dando vueltas todo el rato a la misma cuestión, que es que la administración, el sistema, no funciona. Y no hay políticos valientes que afronten esto como se debería afrontar. Hacen falta una generación de políticos valientes que no los votan ni el apuntador, imagínate. Bueno, yo no sé si no los votan, o pues no sé, a lo mejor se tienen que mostrar más atractivos, ¿no? Para que les voten. Pero el problema de este... Bueno, pero esto es la política, ¿no? El problema de este país siempre es el mismo. O sea, hablamos de la
deuda de Sánchez. Rajoy tuvo que venir Convergencia y Unió del momento, a través del señor Durán, a apoyarles en el Congreso de los Diputados el primer rescate. O sea, es que el día que nos vengan a cobrar como país, como Estado español, nos vengan a cobrar a los que les debemos el dinero, que Dios nos coja confesados. Pero les debemos mucho dinero. No sé si Argentina, Roger, no sé si Argentina, pero a lo mejor nos cogen una sierra, nos hunden, porque debemos muchísimos. Y el PIB no para de subir en la deuda. Pero tú no estarás de acuerdo en que tenemos duplicidad de administraciones. Para algunas cosas sí. Duplicidad de todo. Sí, pero esto lo podemos discutir, pero nadie lo quiere discutir. Claro, mira, Ni la el derecha Estado ni la que izquierda quieren discutir. Roger, permíteme que hay que ser valiente tomando medidas. Hacía referencia antes a Cataluña, claro, yo conozco mucho el caso de Cataluña, los impuestos indirectos y los cedidos, que esto ha sido trabajo de muchos años, de una determinada formación política, un espacio político que ha ido luchando por ello. Hay partidos de las comunidades más caras. Por supuesto, porque nos tenemos que autosubir los impuestos en los límites que nos permite la ley española para poder financiar las cosas que tenemos. Porque si hablamos de... para financiar No es la fiesta. Hablamos de infraestructuras. La Cámara de Comercio ayer sale publicado en todos los periódicos hoy de las inversiones que tenían que hacer en infraestructuras el año pasado el gobierno español en Cataluña. Y no quiero hacer política, pero es por poner un ejemplo, porque esto pasará en Madrid y pasará en otros sitios. Han ejecutado un 47%. ¿Sabes cuánto han ejecutado en Madrid? El 100%. Claro, esto es 179. o 179, es igual, no vendrá ya de un poquito. Esto es insostenible. Y esto los partidos de raíz española que hay en Cataluña, tanto PP como PSOE, porque gracias a Dios Ciudadanos y todos estos Podemos, pues cada vez están más, cotizan a la baja, nunca hablan en Cataluña de estos temas. Y es un tema que nos afecta a la educación Cojo una llamada y te doy la palabra. Ángeles de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante, tiene la palabra. Me parece súper interesante el programa que tenéis hoy y me gustaría primero hacer hincapié en la desigualdad de impuestos que tenemos entre las comunidades autónomas, porque en Cataluña es de las que más se paga. Tampoco estoy muy de acuerdo con el tema del impuesto de donaciones, ni sucesiones, ni todo esto. Y luego siempre ponemos la culpa a los demás de todo y esperamos que Mamá Yolanda y el Estado nos ayude, pero tampoco nunca hacemos autocrítica. Por ejemplo, dos personas que cobren igual 30.000 euros al año, por poner un ejemplo, durante toda su vida una de estas personas se funde su dinero en lo que le apetece y la otra está en plan hormiguita. ¿Qué pasa? Que cuando se jubila, pues la que se lo ha fundido, evidentemente, igual y se ha comprado un piso y hay que ayudarla, y la otra persona, con muchísimo esfuerzo, pues tiene su espalda un poco guardada y siempre van a favorecer a la otra que no ha hecho ningún tipo de esfuerzo. Entonces esto lo veo también muy injusto y nunca veo que nadie hable sobre eso. Muy interesante, Ángeles desde Barcelona. Gracias por llamarnos y por explicarnos. Ángeles habla de esa desigualdad también que hay en los impuestos entre las diferentes comunidades autónomas. Y no es eso también... Con todos los respetos, pero... por ejemplo, ahora Junts, ¿no? Tiene al gobierno español de rodillas. Lo ha forzado a aprobar, lo va a forzar a aprobar una ley de amnistía que es una auténtica humillación. Se han tenido que retractar de cosas que decían apenas hace unas semanas, con un coste electoral importante y sobre todo con un coste moral, ¿no? Con un coste de división dentro del propio Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa influencia que se tiene ahora sobre el Partido Socialista se ha tenido en el pasado sobre el mismo Partido Socialista y sobre el Partido Popular. Y el tema de la ejecución de las inversiones en Cataluña sigue igual de mal. Entonces, ventajas para los políticos independentistas, ahora independentistas, antes nacionalistas moderados, siempre ha habido prebendas, chiringuitos, gasto público para todo ese entramado antes nacionalista moderado, ahora independentista, siempre hay. Pero después los ciudadanos, los catalanes de a pie, que somos en teoría los defendidos por estos que ondean la bandera permanentemente y están permanentemente envueltos en la bandera, siempre acabamos pringando. Vale, seguimos, por favor. Entonces, a mí me lo vais a tener que explicar. Os recuerdo que este programa es para todo el mundo, entonces no nos centremos solo en Cataluña, porque si no la gente no le interesa. Pero es que pasa lo mismo en toda España. Esto es un escándalo. Yo, si me permites, Carlos, no voy a entrar en el tema catalán, voy a hablar. Vale, voy a hablar una llamada. Juan, de San Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Le llamo para esto que están hablando ustedes. A ver, Dice dígame. que en España se pagan muchos impuestos. Sí. Pero lo que no comentan ahí es cuánto dinero se le da a empresas privadas. Bien, también. Claro. Vale, gracias por su llamada, pero ¿qué significa cuando Juan dice el dinero que se le da a las empresas privadas? Que yo no lo desconozco, lo siento. ¿Qué significa eso? Los 1.000 millones que le hemos dado a Globalia, a la empresa esta de Air Europa hace poco, por ejemplo, entre creo que fondos a fondo perdido, que son ya casi 400 o 500 millones de euros, más créditos blandos, le hemos dado 1.000 millones de euros a una empresa, 1.000 millones. ¿Cuántas personas tenemos que pagar IRPF? ¿Cuánto IVA tenemos que pagar? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer para levantar 1.000 millones? Porque eso sale de los impuestos. ¿Y con qué facilidad se le ha dado a esta empresa? Porque son amiguitos de Pedro Sánchez, de la mujer de Pedro Sánchez, y porque vete tú a saber qué negocios y qué favores se han hecho entre ellos. Entonces, estas cosas son las que vemos los ciudadanos y nos subimos por las paredes. Juan, lo mismo que decías tú antes, yo con todo el respeto. Lo que no podemos hacer, es, si queremos hacer comentarios objetivos, es aplicar ideología o aplicar nuestro pensamiento, sino tenemos que abrir el cupo. Yo quiero lanzar una lanza a la gente que lucha, y voy a hablar de una clase que todo el mundo tiene idealizada, que son los abogados y los procuradores de los tribunales. Yo el día 3 de marzo estuve en una manifestación, mi mujer es procuradora de los tribunales, como tal, estuve en una manifestación en Madrid, dando apoyo a mi mujer, porque estas personas, cuando se jubilen, gracias a la magnífica gestión que han realizado las mutuas privadas de estas que suplían a la seguridad social, vamos, los chiringuitos de los amigos, ¿vale? Van a jubilarse personas que con 80 años tienen que estar en los juzgados haciéndose sus necesidades encima para dejarlo claro, no pudiéndose jubilar porque esas mutuas les dan una jubilación de 250, 300 euros, que es indigna. Están luchando, han aprobado en todo el territorio nacional, la mayoría de parlamentos autonómicos, proposiciones de ley, mociones que todo el mundo les ha dado su apoyo. Y ahora están entrando en el Congreso de los Diputados. Ayer mismo el presidente Zapatero se hizo una foto con el movimiento J2. Presidente Sánchez, perdón. No, presidente Zapatero. Zapatero. Sí, que se ofreció como intermediario y tal. O sea, que esta crisis del sistema afecta a todos los estratos de la sociedad. Nos pensamos que solo afecta a la gente que tiene menos recursos o menos posibilidades. ¿Y médicos? No, afecta, sí, por eso lo hemos sacado, porque afecta a la mayoría de gente. Exacto. Lo que tenemos que tener claro, Juan, y hablando de Cataluña, hablando de España, es que da igual, es que los ciudadanos, lo que decía Roger, tienen que implicarse en la vida. La empresa más grande de este país, la más grande de todas, es la administración. Y todos somos accionistas de esa empresa. ¿Cuántos de nosotros pedimos cuentas a esa empresa a final de año de sus resultados? Pero algunos aportan más que otros, y es una empresa donde todo el mundo por eso ahí están las desigualdades. Pero al final, si cogiéramos este concepto de que la administración es la mayor empresa de España y de la que todos somos accionistas, y nos preocupáramos de preguntarle cada año, oiga, ¿usted en qué se ha gastado el dinero? Y los pudiéramos, y la ley nos permitiera reprobarlos, seguramente ni los políticos estarían tan cómodos, los empresarios no estarían tan felices. Perdón un momento, ¿los podemos reprobar? ¿Dónde los podemos reprobar? En las elecciones cada 4 años. Pero María José de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar en breves instantes ya con Jordi Cañas. Porque ustedes se quejan de Cataluña de que si pagan muchos impuestos y tal, como toda España. Pero ahora mismamente el gobierno catalán ha aprobado que para la higiene íntima de la mujer sea gratuita. Y son 2 millones calculado de personas que lo van a necesitar. Eso es un dinero que lo pueden dar porque lo han cotizado los catalanes y se van a beneficiar toda la gente joven, que eso es un gasto en una casa en cuanto haya 3 mujeres. Ya. Vale, gracias por su llamada. Claro, esto es un ejemplo clarísimo de por qué en Cataluña sí y en otros sitios no. Y al revés también, ¿vale? Y también lo que decía Roger Montañola, si es necesario o si eso hay que proporcionarlo a las personas que realmente lo necesiten y no puedan pagárselo. Pero bueno, no me voy a meter en este lío, que es muy complicado para mí. Roger y después Jordi Cañas. Una llamada más antes de... Mira, ya para no criticar siempre el gobierno central, el gobierno autonómico de turno, vamos a analizar un momento los ayuntamientos, que más o menos son una administración pública que, a diferencia de las entidades autonómicas o el Estado, generan menos déficit normalmente. Pero si uno se fija, cuando voy al debate filosófico, yo fui concejal hace muchos años en un ayuntamiento,
te quedas alucinando del número de entidades. Está muy bien que exista una sociedad civil, que haya entidades, ¿no? Entidad, el de no sé qué, el de no sé cuántos y el no sé qué más. La pregunta es, yo cuando voy con un grupo grande de amigos, que somos 30 veces, y montamos una barbacoa, una comida, cada uno se paga lo suyo. Y nadie piensa que ahí está el ayuntamiento para que nos subvencione la comida. Pero hay una pequeña parte de la población, que normalmente siempre vota lo mismo, por cierto, en municipios, que crea asociaciones, muchas, y que si tú coges el detalle del presupuesto de un ayuntamiento, el dinero que cada año se le da a asociaciones de dudosa aportación pública, por decirlo así, porque al final acaban siendo siempre los mismos, pues es una cantidad de dinero enorme. ¿Por qué nadie se lo recorta? Bueno, pues nadie se lo recorta por el mero hecho de que esta gente que está muy involucrada en el municipio hace y te hace campaña en contra, con lo cual te tienen cogido, con perdón, por ahí abajo. Yo cuando fui concejal me acuerdo que había yo era concejal de juventud, que era una gran responsabilidad, pero tenía 21 años. Cuando llegué yo tenía un presupuesto en esa concejalía, el cual el 80% del presupuesto estaba destinado a 2 entidades, ¿vale? Estas 2 entidades, bueno, yo el primer año pues no los conocía, me fui a verles y tal, y miré un poco las actividades que tenían. Y al año siguiente decidí, por ignorancia política, que el presupuesto que de mi concejalía era el 80% que se destinaba a estas entidades, pasaría del 80 al 4%. Y el 76% restante lo utilizaríamos para cosas que fueran a todos los jóvenes del municipio. Abrir la biblioteca 24 horas en días de exámenes, poner un modo de transporte para los jóvenes, para que sabíamos que tenemos muchos accidentes jóvenes que iban a matar. Bueno, pues los 4 que estaban en la asociación 1 y los 4 que estaban en la asociación 2, que eran los mismos, bueno, me montaron la monumental. Y el debate de fondo era, pero vamos a ver, ¿por qué yo os tengo que pagar vuestras fiestas? A mí me parece muy bien que hagáis fiestas. Es que no lo pagas tú. Pero no, ¿por qué la administración le tiene que pagar? Vale, es decir, esta dinámica, esta idea que hay gente que es profesional de captar dinero de público. Pues hay gente, Roger, que también es, por lo visto, profesional en hacer sus chollitos y después está en boca de todo el mundo. Buenas tardes, Jordi Cañas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Ciudadanos. ¿Dónde estás? ¿Qué es este sitio? Parlamento. En Bruselas, sí, de Ciudadanos. Ese partido que a algunos no les gusta que estemos porque somos los únicos que realmente dicen las cosas claras y no se compran. Ese sí. Yo no he dicho nada. Exacto. Pero tú no, pero un colega de la mesa que está encantado con el PSOE, sí. Nacionalista, claro, por supuesto. Bueno, pero bueno, es igual. Pero no. ¿Yo te he dicho algo, Jordi? No, tú, Roger, si tú somos amigos. No, no. El colega de la mesa, es igual. Bueno, dejémoslo estar estos asuntos que tenéis vosotros entre manos. Porque... Sí, estos asuntos. Jordi, me llamo Pera. No, pero es que no te conozco. Por eso yo. Por eso me presento. Por eso me presento. Me llamo. No te conozco. Si no te hubiera dicho el nombre. Por eso me presento. Me llamo Pera Glota. Encantado de conocerte. Pera, ¿cómo estás? Bueno, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí, Jordi. No me revoluciones la mesa con esa sonrisita que te conozco como si fueras un niño pequeño, que también hace muchos años que nos conocemos, Jordi. Sí. Escúchame, la Fiscalía Europea, ya que te tengo a ti, investigará los contratos del caso Koldo en Canarias y Baleares. ¿Qué es esto? Bueno, pues que nosotros hemos pasado a la Fiscalía lo que estaba pasando en España, lo hemos notificado, lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque estas mascarillas, muchas, se quisieron reembolsar o que se quisieron cobrar a los fondos europeos que se establecieron durante la pandemia. Es decir, querían que aquellos que habían comprado estas mascarillas pagando de más a una red de intermediarios vinculados. Yo cuando decían en caso Koldo, si alguien se piensa que un señor como este podría urdir una trama como la que se está descubriendo a raíz de las investigaciones policiales y judiciales, es sinceramente porque yo creo que es muy naif, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que además de hacer todo eso, además de pagar más de la cuenta, además de pagarlo a los suyos, además de robar probablemente dinero público o malversarlo, además querían que esto se pagara a través de Europa. Y eso, claro, ha habido partidas de esto que sí que se han pagado con fondos europeos y por lo tanto este ya no solo es un tema de haber robado dinero público español, sino además también querer robar o que eso se pagase, esa fiesta
fiesta de la corrupción se pagase con dinero europeo y por lo tanto hemos informado a la Fiscalía y la Fiscalía lo que está pidiendo es información para ver cómo se ha destinado el dinero europeo que tenía como objeto ayudar a los ciudadanos en plena pandemia y que algunos decidieron apropiárselo. ¿Y cómo crees tú que va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esta historia? Muy mal. Sí, es que esto es la punta del iceberg, es decir, a partir de aquí, cuando se coge un hilo no se va a soltar, es decir, esto no es más que la punta del iceberg. Yo repito, si alguien cree que un señor como Koldo, con todos mis respetos y con la presunción de inocencia que merece, pero si alguien piensa que ese señor que viene de ser un portero de un puticlub es capaz de urdir una trama de comisiones ilegales para la compra de material sanitario a costa de peticiones de compra de los ministerios, sinceramente, es que esto es una broma. Es decir, evidentemente que ese señor, yo no sé si estará o no implicado, pero es evidente que si llamamos esto el caso Koldo es porque algunos han querido llamarlo así, porque este no es el caso Koldo, este de momento es el caso Partido Socialista, que son aquellos que en sus comunidades y a través de los ministerios correspondientes lo que hicieron fue malversar en el peor de los momentos de la historia reciente que hemos vivido, en momentos muy duros para todos, lo que hicieron fue, en este caso, aprovecharse de un contexto para intentar además llevarse mordidas y dinero público, que es realmente asqueroso, ¿no? Es decir, si la corrupción se ves asquerosa, cuando la corrupción se produce en momentos donde lo que se tenía que hacer es intentar ayudar, y a veces con errores, yo siempre digo que en aquellos momentos nadie estaba para ponerse especialmente cuidadoso, pero el problema es cuando tú actúas de intermediario desviando estos importes que son obscenos, ¿no? Y que además de que no servir, porque la mayoría de las mascarillas además ni servían, sí que sirvieron para comprarse coches de lujo, para pagarse prostitutas, comprarse pisos, cuentas corrientes, dinero en paraísos fiscales, es decir, es todo muy asqueroso. Pero nada que no sea ajeno, es decir, esto no es más que una forma de entender la gestión de los recursos públicos, que desgraciadamente en España pensábamos que había desaparecido y desgraciadamente cuando ha dejado de haber vigilancia pues han vuelto a las andadas. Pero, Jordi Cañas, un Partido Socialista que de momento ha controlado toda la situaciones muy complicadas que han habido en España desde que gobiernan y las ha ido controlando, las ha ido superando, ha ido pasando diferentes obstáculos. ¿Crees que sabía algo de esto o no? Mira, el problema de que el Partido Socialista ha acostumbrado a la sociedad española a la teoría del shock, es decir, que cada vez hay algo más gordo, ¿no? Y es cierto que ha ido pasando situaciones que a algunos parecían límite. Yo recuerdo durante la pandemia, pero no por la pandemia, sino por la gestión de la pandemia. Acordamos que fue desastrosa, pero recordamos que después el ministro Illa, que fue de toda Europa el ministro probablemente con peor gestión de la pandemia, pues acabó siendo premiado en Cataluña y con una cantidad de votos espeluznante, ¿no? Es decir, bueno, pero la verdad es que la gestión ha sido muy mala, pero es que han ido encadenando casos y casos y casos que suplantan el anterior, y estoy convencido que lo que buscan es una nueva polémica, probablemente la amnistía, si este jueves finalmente se acaba aprobando, que lo que busque es tapar con esos titulares los titulares anteriores. Pero si uno analiza pormenorizadamente, este ha sido un gobierno donde ha estado permanentemente generando polémicas. Lo que pasa es que esta es una polémica, entre comillas, nueva, porque es una polémica vinculada a la corrupción. Y este es un gobierno que, os acordáis todos, o recordarán todos los espectadores, que echó o consiguió ganar una moción de censura al señor Rajoy por la corrupción. O sea, diciendo que iba a cambiar en un contexto de corrupción generalizada en torno al Partido Popular, que dijo, no, yo ahora vengo aquí, más manos limpias, vamos a intentar... Claro, una cosa son las críticas y la situación que ha tenido de decisiones que han ido paulatinamente, repito, haciendo una secuencia de titulares negativos, pero que esto ya es corrupción. Y claro, no es una corrupción menor, es una corrupción que si te empiezas a analizar están vinculados muchos ministerios con mucho dinero y con derivadas territoriales, en Canarias, en Baleares, y espérate, porque la instrucción pues, se está desarrollando, las investigaciones se están desarrollando y vamos a ver cómo acaban, ¿no? De momento ya hay ministros, ya hay la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta del Congreso, cuyas explicaciones son insuficientes, y por lo tanto esto, repito, esto es la punta del iceberg de algo que puede ser muy, muy, muy gordo y que va a acabar seguramente mal, a no ser que genere una polémica, digamos, monstruosa, que sea capaz de tapar este último escándalo, ¿no? Pues mira, ya que hablas de la señora Armengol, escucha sus palabras esta mañana en la Cámara Baja. Alguien puede pensar que el gobierno de Baleares estaba en ninguna trama, cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga
Si hubiéramos estado en una trama, ¿nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material? Si hubiéramos estado en una trama, ¿nosotros hubiéramos reclamado a la empresa? ¿Qué es lo que hizo mi gobierno? Por favor, miren, a mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero. Y les diré algo más, porque creo que me merezco decir eso. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consell Insular de Mallorca. Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra. Jamás en la vida. Porque yo no soy de esas. Porque yo tengo claro el por qué estoy en política. Y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad. ¿Clarita lo ha dicho, Jordi? Bueno, no, yo no sé de quién será, si de esas o de las otras, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que contrataron a una empresa que no tiene ningún tipo de historial de actividades en la compraventa de material sanitario, pagando por encima del precio que estaba pagando entonces, aceptando material que otras comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha, no quiso. Es decir, yo no lo sé, lo que sí que es cierto que no recibió ninguna llamada y de repente apareció una empresa que estaba controlada por un señor que era el guardaespaldas del ministro. ¿Seguro todo eso es verdad? Bueno, ya lo veremos. Lo que sí que es cierto es que el señor Abuelo se tiene que dimitir por mucho menos. Bueno, lo han dimitido, por mucho menos. Es decir, por mucho menos. Porque aquí estamos hablando ya de decisiones de un gobierno que dice, no, es que pedimos explicaciones. ¿Cuánto? ¿3 años después? 3 años después. ¿Y cuándo? ¿Antes o después de que se produjeran los chivatazos a la trama diciendo que les estaban investigando? Ya repito, yo lo que sí que sé es que, esto hay una investigación judicial. Yo te digo una cosa, yo estoy convencido que esto no se circunscribe solo ni siquiera a los gobiernos del PSOE. Yo estoy convencido que aquí mucha gente aprovechó el contexto donde de una forma razonable se relajaron las medidas de compra de la administración pública, porque si no, los tiempos era imposible poder garantizar, y mucha gente se aprovechó de ahí para llevárselo crudo. Eso estoy convencido. Lo que pasa es que tiene que haber denuncias y tiene que haber investigaciones. Lo que sí que es cierto, te repito, se movió tanto dinero, tantos miles de millones de euros sin control, que los controles no se aplicaron y después no se auditaron, que estoy convencido que este no es un único caso. Estamos hablando de mascarillas, pero después de los respiradores, pero es que después el día que llegue lo de los fondos europeos de recuperación, de cómo se ha invertido esto, yo creo que vamos a entrar en un ciclo, desgraciadamente, donde una vez más, mira, la señora Margol decía que ella no está en política para esto. Yo no lo sé. Yo lo que sí que es cierto es que si uno no está en política para esto, de repente como que aparece un señor que es intermediario de una empresa, que no tiene ningún tipo de actividad, que un año pasa a facturar 20 y pico millones de euros, habiendo facturado 0 antes, y se convierte en el gran distribuidor de mascarillas a ministerios, a empresas públicas y a comunidades autónomas gobernadas por tu partido. Pero eso exactamente cómo pasa. Arte de magia, entonces era el único suministrador, un señor que viene de ahí. Pero esto en serio, ¿quién se lo puede creer esto? ¿A que esto se tiene que demostrar? Por supuesto, porque estamos en un Estado de Derecho. Pero de verdad, repito, ¿alguien puede pensar que una empresa que no tenía actividad y de repente factura a todas las administraciones públicas controladas por el Partido Socialista, o una buena parte, a empresas públicas, a ADI? O sea, de verdad, ¿eh? O sea, ¿pero esto cómo puede ser? ¿Sin recibir llamadas? ¿Eso qué? ¿Por pública concurrencia? Cuando le preguntamos, ¿y usted qué se dedica? No, a nada. Nosotros, que uno es del presidente de un club de fútbol, el otro es portero de una discoteca, el otro es guardaespaldas de no sé quién, y les vamos a traer aquí no sé cuántos millones de euros en mascarillas. ¿Perdona? Pero de verdad, te repito, los temas judiciales los tienen que llevar las investigaciones judiciales y policiales. Pero después es evidente que hay una inferencia de responsabilidad, donde alguien no puede decir que recibió unas mascarillas que no cumplían los requisitos, que pagó por ellas, que hizo un certificado diciendo que esa empresa es una empresa estupenda, y después dice que a los 3 años vamos y lo denunciamos. Oye, por favor. Y resulta que a Ábalos se le exige una ética impecable, y si no lo echan, y a esta señora, como es la tercera autoridad del Estado, está pues nada, hace una rueda de prensa en serio de primero de GB, de ruedas de prensa, y entonces ya está. Bueno, ya lo veremos. Bueno, pues ya lo veremos, Jordi. Y lo que te digo es que esto va a acabar mal. Bueno, esas son las predicciones de Jordi Cañas. Ya para acabar, estarás ya triste porque ya dentro de poco ya no podrás compartir espacio con el señor Puigdemont, porque ya llega la amnistía. Por tanto, Jordi, ya te queda poco para estar con él ahí.
No, perdona, pues que Puigdemont no va a poder disfrutar de la amnistía. Ah, no. Eso ya lo sabe. Lo sabe hasta Puigdemont, eso. ¿Qué dices? Mira, hoy no jugamos nada, pero yo no es que tenga aquí una bola de cristal, ¿eh? Yo lo que te digo es que en el minuto 1 que se apruebe la amnistía esta, que esto no es una amnistía, ¿eh? Esto es un pacto de corruptos. Es decir, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto es un señor que dice, mira, te quito tus delitos por 7 votos. Esto, mira, estábamos hablando de la corrupción de Koldo, vamos, esta es por dinero, pero esta es por votos. Yo creo que esta es una corrupción política todavía mayor, ¿eh? Porque esto en el fondo, si hubiese un maletín de 1 millón de euros, sería menos grave que por 7 votos, porque están ocultando detrás de la virtud, están ocultando un interés que en otros países es por dinero y esto es por 7 votos. Pero yo lo que te digo es que en el minuto 1 que se apruebe esta ley, automáticamente se va a elevar una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pues señor Puigdemont no va a poder beneficiarse de una amnistía que se aplica a malversadores, a terroristas y a gente que está acusada de alta traición. Por lo tanto, estoy convencido que tú no vas a ver, bueno, a lo mejor, si tardan 8 horas en hacer el primer escrito o envío de una prejudicial, a lo mejor coge un avión y va, pisa suelo, pero que no va, en España no lo vas a ver tú una semana allí, eso asegúrate. Vamos, un señor que se escapó en un maletero, mucho tendría que haber cambiado su actitud épica ante la vida como para volver a España para poder ser detenido si hubiese una prejudicial, que la va a haber. Por lo tanto, no, lo voy a seguir viendo aquí. Vale, pues nada, Jordi, pues esa es la crónica que nos saca. Bueno, lo veremos de aquí a 2 semanas. Mira, no, el jueves no, el viernes lo veremos. Bueno, cuando se publique en el BOE, ¿no? O sea, esto se tiene que publicar, no sé, supongo que el viernes se publicará. Pues oye, a lo mejor el viernes este fin de semana se va para allá. Pues mira, yo siempre diré, pues mira, me como... Lo que sí que es cierto, te repito, a no ser que por cuestiones técnicas a prejudicial el domingo, no sé qué, no sirva y esté el fin de semana... fantasmeando, pero yo te aseguro que el momento que la prejudicial llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eso va a suspender y desde luego no va a estar ahí, seguro. Vamos, lo veremos. Pues bueno, lo dejamos ahí, Jordi, gracias por tu intervención en el programa Queremos Opinar, un saludo, cuídate mucho y esa sonrisita que tienes, ¿eh? Sí. Y no, y a Pera también, un saludo también. No, mira, ha sido muy educado porque no ha intervenido, porque si llega a intervenir no salimos de este debate, pues, seguro. No, porque perdona, si es que el tuyo es un programa donde la educación siempre ha sido una de sus señas de identidad. Y otra cosa es que hay intensidad, pero la educación Jordi, solo ha primado casi siempre. Solo informarte que esto se aprueba el jueves en comisión, ¿eh? Esto luego tiene que pasar, pues por el Congreso y demás. Vale. O sea que no, estate tranquilo el fin de semana. Igual no sé. Si yo soy tranquilísimo. Pero escúchame una cosa, si yo soy tranquilísimo, yo que vaya. Es más, yo lo que creo es que tenía que haber ido antes. Pero mira, si a Puigdemont lo detiene, se hace un hombre. Si yo siempre digo, la épica en la política la justa, ¿no? Pero cuando uno ha hecho de la épica una especie como de valor personal, ¿no? Yo aquí en el exilio y tal, oye, pues si tú quieres poner en jaque a un gobierno europeo, tal como dicen, ¿no? Si Europa nos mira y todo eso, te coges, te vas a España y que te fuercen la detención, oye, y te haces un hombre. Bueno, ya veremos. ¿Por qué no lo ha hecho? Ya lo veremos. Ya lo veremos, todo se verá. Si Dios quiere y no pasa nada. Gracias, Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Ciudadanos. Un abrazo fuerte, Jordi, chao. Fuerte abrazo a todos, hasta luego. Muchas gracias. Espera, le agradezco que no hayas intervenido para no desviarnos del tema porque es complicado. No, es muy fácil, no es nada complicado. Vale, dicho lo dicho, atención a estas imágenes, porque la siguiente pregunta en la recta final de nuestro programa de hoy va sobre estas imágenes. Miren ustedes, por favor, este avión y los pasajeros que lleva. awure dow laral leydi he eto tampude sabu bani adama Allah tagi ɗum koye tampere no mbaɗɗa fof a tampat finde muɗum sa lelima Saydou Ba sa ɓooyi lelade ma tampu lende. Son unas imágenes en que vemos pues inmigrantes que vienen en avión y estamos viendo estos días por las noches traslado de ellos en autocares, etcétera. Queremos preguntarnos si España es un verdadero coladero de inmigrantes. Porque nos vamos quejando y nos vamos quejando y nos vamos quejando, pero finalmente también es una situación que arrastramos, cómo regularla, cómo la gente también que viene de otros sitios que están muy mal puedan hacerlo bien, puedan llegar aquí, puedan tener su trabajo, etc. Y esto no lo estamos haciendo tampoco, sino vemos
que aquí llega gente, llega gente, llega gente, llega gente, y evidentemente estas personas son ayudadas, que están en su derecho de ser ayudadas, pero ¿cómo se regula todo esto? ¿Alguien está trabajando para que esto tenga una cohesión, sea algo que podamos decir, bueno, somos un país que lo tenemos claro? Uno ve estas imágenes en un avión enterito, de personas que vienen de Canarias, porque aquí hay como una circulación que los llevan de un sitio para otro, ¿no? Pero bueno, la imagen también, como todo en la vida, intentemos no simplificar. O sea, al final entiendo que Canarias, que obviamente tiene una posición geográfica y además un clima en invierno mucho mejor que el que tenemos en la península, pues tiene grandes oleadas de inmigrantes que cruzan hacia las islas y tienen ahí una situación de desborde total, con lo cual, cuando están en suelo español, entiendo que los pueden repartir. Después nos puede parecer bien o mal, ¿hay muchos o no hay muchos? Estoy de acuerdo con todo, ¿es un coladero o no es un coladero? Pero estas imágenes en concreto, entiendo yo, y me puedo equivocar, es que en Canarias en las últimas semanas habrá habido muchas llegadas de barcos, cayucos... ¿Y entonces qué pasa? ¿Que los traen? Claro, las Islas Canarias los tienen una infraestructura muy pequeña. ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que en Canarias tienen mucha poca infraestructura para esto, entonces lo que tienen que hacer es distribuirlos en otros lados de la península. ¿Qué pasa cuando llegan o no? Yo aquí ya no me meto y aquí ¿Qué es lo que entrar estamos, un de lo que estamos hablando? inmigración. ¿Qué pasa cuando estas personas llegan y a dónde llegan? ¿Cómo son recibidas? ¿Cómo son tratadas? Y también si esas personas, las expectativas que tenían son las que realmente encuentran aquí. Jordi de Girona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, es de Girona. Hola, buenas tardes. Yo pienso que aquí llega un momento que nos cabremos todos, pero le quiero decir una cosa, porque estaba referente al tema anterior. Yo prefiero casi tener estos inmigrantes que no tener los políticos que tenemos. Gracias, Jordi, desde Girona. Realmente ha estado directa esta respuesta de Jordi de Girona. Vamos, que estamos en la recta final, queremos escucharles, queremos que opinen en este programa. 690710274. Veo que en las redes tienen también ustedes sus propios debates, que es muy interesantes. Tenéis vosotros vuestros propios debates, Pera. Me ha sorprendido, Roger, que la intervención ha sido muy corta. Este tema es un tema espinoso y hay que medir muy bien las palabras. Yo voy a aportar datos. Lo que estamos viendo en este avión, aparte de ser una opinión muy subjetiva, estamos hablando de gestión del gobierno español. O sea, el gobierno español se encuentra con una realidad que le llegan inmigrantes incontrolados y hace, pues evidentemente, la mejor gestión que saben hacer en este momento, pero los datos son terribles. Ese avión transporta personas que llegan a un sitio concreto que yo desconozco y entonces empiezan a repartirse autocares por toda España. El año 2023... el global de inmigración que se recogió y que repartió. Estos son datos de un estudio que se ha realizado. ¿Cómo se han repartido? Lo digo por poner otro debate encima de la mesa. La comunidad autónoma que más inmigrantes ha recibido ha sido Cataluña, con 1.988. Seguimos de Andalucía, 711, Madrid, 450, Galicia, 416, las dos Castillas, 395, Valencia, 350, Extremadura, 346, Aragón, 211, Murcia, 100, Asturias, 80, País Vasco, 38, Navarra, 17 y Asturias, 0. Yo mirando estos datos hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es la diferencia que hay entre la comunidad a la que se le aportan más inmigrantes respecto al resto del territorio. Cataluña, 1.980, la siguiente está 700, 3 veces más. Hablo de acción de gobierno, estos son datos objetivos. Otra cosa es la calidad, lo que tenemos que hacer con estas personas, que tenemos que abrir un debate. Yo lo único que puedo decir es que mi formación política sí que ha abierto un debate interno que se va a transformar en convención sobre el hecho migratorio para posicionar a Junts en este sentido. Yo lo cojo una llamada, por favor, si no tenemos poco tiempo. Quiero recordar que el señor Pera es de Junts per Catalunya, por eso habla también de su formación. Exacto. Y sabemos que son una de las condiciones que ustedes pusieron también en las negociaciones. Por supuesto. Yo quería decir varias cosas, ¿no? La primera, este debate está perdido y no tenemos absolutamente nada que hacer, porque nuestras sociedades han renunciado a defender sus fronteras. Punto pelota. O sea, es inaceptable ahora mismo para cualquier sociedad occidental defender su frontera. Entonces, cuando estas personas llegan a nuestra frontera,
Solo hay una manera de detenerlas, que es utilizando la violencia, no hay otra, y las sociedades occidentales no están dispuestas a defender su frontera utilizando la violencia. Punto. Por tanto, este debate está perdido y esta causa está perdida. Y este es un problemón muy serio porque, al contrario de lo que la gente piensa, conforme estos países africanos, en este caso, incrementan su desarrollo, también se incrementa la emigración desde esos países. O sea, la gente que está pasando hambre, que vive en la miseria, no emigra. Los que emigran son personas que reúnen unos ciertos recursos para poder hacer ese viaje desde allí y llegar hasta nuestras costas. O sea, dentro de la miseria de esos países son aquellas personas que están un poco mejor. Y el problema serio que tenemos es que, antes hablábamos del estado de bienestar, es incompatible el estado del bienestar con las fronteras abiertas que tenemos. Por tanto, el estado de bienestar, como no vamos a poder cerrar las fronteras porque nuestra sociedad está indefensa, primero de todo, mentalmente, frente a este problema, pues lo que ocurrirá es que el estado del bienestar se va a venir abajo. Esto puede parecer catastrofista, etcétera, ya lo iremos viendo en los próximos años, ¿no? Y particularmente en Cataluña es donde la sociedad está más indefensa y donde las ideas, donde la ingenuidad política y el buenismo político ha calado más hondo, donde más, digamos, las ideas de que aquí cabe todo el mundo, de que el Estado lo soporta absolutamente todo, de que puede venir cualquiera, es más, de que tenemos que ir a buscarlos allí a las costas de Libia, y a quien los va a buscar a las costas de Libia y los trae en un barco, no los lleva al puerto más cercano, no, los lleva a Italia o los trae a Barcelona. Estos son los héroes de nuestro tiempo. Bueno, pues ya nos lo encontraremos. Yo creo que nuestros estados van a perder pronto su capacidad de ayudar a estos países y de ayudar a esta gente, porque nuestros estados van a ser pronto estados fallidos. Vamos a Murcia. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes desde Murcia. Hola, muy buena. Adelante, tiene la palabra desde Murcia. Hombre, yo he sentido ahora mismo que aquí hay unos 100 migrantes aquí en la región de Murcia, ¿sabes? Que han recogido. Hola, muy buena. Lo dejamos ahí. Gracias por su llamada. Es verdad que también nos hablaban de Murcia. En Murcia hay muchas personas que también van porque allí hay una oferta de trabajo en la huerta murciana. Y claro, pero ahora me habéis hecho pensar una cosa que un momentito. Ahora seguimos porque tengo aquí un documento. A ver si lo... Sí. De cara al próximo curso, por ejemplo, en Cataluña se han destinado 88 millones de euros a las mochilas económicas para el alumnado en situación vulnerable. 88 millones de euros en mochilas económicas, que quiere decir que esos alumnos no pagan ni los libros, ni las excursiones, ni si hay cuotas en los colegios concertados, no pagan absolutamente nada. Yo no digo ni que sí ni que no, simplemente la mayoría de este dinero, seamos realistas, va a parar a estas personas que vienen de fuera. Eso es así. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Sí, bueno, sí. porque forman Estamos parte, de acuerdo evidentemente, de los estratos más bajos de la sociedad. Pero es normal. Yo lo que me gustaría decir es que, sobre todo, desde aquí, lucha contra las mafias, todas las mafias que hay detrás de cada inmigrante español, o de cada inmigrante ilegal que entra en España. Porque recordemos, que lo has dicho, son gente que pueden y tal, pero son mafias lo que hay detrás, ¿no? Luego, a mí, tendríamos que hablar... Mafias que les venden... Sí, sí. Sí. Como que esto es un paraíso y no lo es. Y la pena es que vienen muchos engañados. Y que van a encontrar, ya no voy a entrar en el tema de la prostitución porque es muy duro, pero que tienen un trabajo y les van a dar documentos en cuanto lleguen a España, es lo que les venden. Y no es así. Les venden, compran el transporte por 3.000 euros, que muchos pierden la vida, 2.000 y pico, 3.000 euros, y les venden que van a venir aquí con un trabajo, que les van a dar seguridad social, que les van a dar una vivienda y... Con lo cual vienen totalmente engañados, bueno, y es una situación, yo he hablado con algunos de ellos y la verdad que es una situación de indefensión desesperante, tremenda para ellos. Luego, en relación al avión yo tendría que, el gobierno tendría que hacer un debate profundo sobre cómo se va a hacer este reparto. ¿Cómo se hace? Porque yo entiendo que Canarias no pueda soportar el peso total de la inmigración. Pero ¿qué debate se tiene que hacer? Pues
porque ¿por dónde empezamos? Bueno, estas personas que vienen, muchos, yo no te digo que vayan a hacer un arraigo, porque esto ya lo hacen los que están aquí, pero tienen una situación que tienen familiares, etcétera. No sé si a lo mejor solicitan venir a Cataluña, no lo sé, lo desconozco, y a lo mejor por eso quiero tener buena fe y pensar que a lo mejor vienen más a Cataluña, porque hay zonas y hay familiares que los van a acoger, etcétera, etcétera, no lo sé. Luego tendríamos que hacer, que yo oigo que todos los políticos se llenan la boca, políticas de inmigración en origen, y no se hacen, pero es que no se hacen ni siquiera desde Europa. Y luego lo que sí que solicito, que ya sé que ahora os vais a tirar todos encima de mí, es que cuando esta gente entren, que por favor les regularicen provisionalmente. Ya sé que todo esto es un efecto llamada, ya sé que no sé qué, porque si no, la otra solución es que están fuera del sistema. Fuera del sistema, cobrando todas las prestaciones del sistema, desde la seguridad social, etcétera. Entonces, que por favor hagan una regulación provisional, porque hay muchos empresarios que están decididos y están dispuestos a contratar a gente y no los pueden contratar a inmigrantes porque no tienen papeles, porque los papeles se tardan 3 años en hacerlos en España, o 2 años, no lo recuerdo, no sé si son 3 o 2 años, es igual. Entonces, es una situación de indefensión, porque durante todo este tiempo que la gente se empadrona, llega el arraigo, llega no sé qué, me parece que son 3 años, ¿esta gente cómo pueden vivir? Vamos al teléfono, Ángel de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya, adelante. Mira, gracias. Yo creo que con el tema de la inmigración se produce de nuevo un poco lo que estamos comentando anteriormente. Fijémonos que en Cataluña, los últimos 20 o 15 años, casi nadie habló de inmigración. El último que lo hizo fue Josep Antoni Duran i Lleida, y la parte de Convergència en aquel momento, que lideraba Àngel Colom de Nous Catalans, le dijo de todo, y ahora Convergència está diciendo, por cierto, lo que dice Duran i Lleida, no sé si por lo de Ripoll o qué, pero bueno, en cualquier caso, como todo en la vida es complejo. España es un país donde a 14 o 15 kilómetros de distancia existe un mundo totalmente diferente desde una perspectiva cultural, pero sobre todo socioeconómica. Con lo cual nuestra posición geopolítica nos pone en ser un sitio donde la inmigración es un debate permanente. Lo tiene Italia, lo tiene España, lo tiene la frontera sur de los Estados Unidos y lo tiene cualquier país que tenga una frontera muy cercana con un país, lo tiene República Dominicana con Haití, con unos PIB por cápita y una situación económica diferente. Con lo cual esto va a pasar. Segunda pregunta, cuando hablamos de inmigración, y ahora que este debate en Cataluña parece que va a florecer un poco, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Usted tiene un problema con la inmigración o tiene un problema con el Islam y la inmigración de base islámica? Porque yo creo que el gran problema que existe en algunos casos, y cuando se juega políticamente con ello, es por lo segundo. No por el hecho que venga gente, de hecho con la pirámide demográfica que tenemos necesitamos inmigración, sino por el mero hecho que culturalmente haya una religión que contradice los principios de Occidente que pueda ser visto como lo que es. Con lo cual, segunda pregunta a hacer. 3. En Estados Unidos, Obama deportó a muchos más inmigrantes que Donald Trump. Y si le preguntas a la gente de la calle, todo el mundo te va a decir que no, por lo cual el mundo de la imagen y la publicidad política en esto también tiene mucho. 4. El primer ministro del Reino Unido y la Gran Bretaña se llama Rishi Sunak y es de origen hindú. El alcalde de Londres se llama Sadiq Khan y es de origen pakistaní, países que, por cierto, entre ellos se llevan a matar. ¿Qué quiero decir con eso? Que las sociedades están condenadas a ser multiculturales y avanzadas y habrá inmigración. La cuestión es que se exige... No, porque se exige, la cultura de ese primer ministro, perdona, pero te matizo, la cultura de ese primer ministro y la cultura de ese alcalde es absolutamente británica. Claro, no son indios, no tienen una cultura india. No, pero déjame acabar la frase. Has dicho multiculturalismo. Multicultural en el sentido que el origen va a ser diferente. Evidentemente, la cultura del país donde tú vas es la que te tienes que adaptar. Una cosa es la raza. Si yo mañana me voy a vivir a los Estados Unidos, me voy a vivir a Corea o al país que sea, me voy a adaptar a lo que hay, evidentemente. Lo que quiero decir es que confundimos, hay un elemento de raza. Será multirracial. Multirracial, no multicultural. Multirracial. Oye, y que las culturas siempre que estén dentro del ordenamiento jurídico y lo que respetan las libertades y respeten las libertades de Occidente y tengan que el derecho y el ordenamiento jurídico va por encima de cualquier creencia o religión, oye, ya te lo firmo eso, pero esto
Pero quiero decir que con eso hay mucho debate y hay mucho simplismo, y ahora en política aquí hemos pasado de ser los más buenistas del mundo a ser los más anti-inmigración del mundo. Hombre, pues ni tanto ni tampoco. Exactamente. José, espérate un momento. José de Cornellá, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarles por el programa porque es extraordinario. Gracias. Y ahora quiero darles mi opinión. Yo ya tengo una edad que ya soy bastante mayor, tengo 75 años. Hombre, tampoco y tanto. veo la situación que me da miedo, porque estamos viendo que los empresarios se están yendo de Cataluña, que es la pura realidad. Cada vez tenemos menos trabajo. Cada vez, aunque digan lo contrario, porque todos esos son intereses creados, la tecnología va quitando puestos de trabajo. Aquí en Barcelona estamos viendo ya grupos de personas con sus anoraks por la calle paseando sin hacer nada. Entonces no entendemos la gente mayor como nosotros cómo nos pueden enviar a tanta gente de afuera, porque es que no están preparados. La situación nuestra siempre ha sido de inmigración, estamos de acuerdo, sobre todo nosotros. Yo he vivido la época de que nuestros ciudadanos iban a Alemania, pero con sus contratos de trabajo, y cuando el trabajo se les terminaba, o tenían trabajo o tenían que regresar, pero controlados. Pero por el amor de Dios, y esto da miedo. Yo jamás en la vida, y esto no lo digo por los inmigrantes ni mucho menos, pero cada día veo las puertas con más cerrojos, las alarmas, bueno, las alarmas ya todos los pisos. ¿Por qué? Porque hay un descontrol total y absoluto. Y esta es la realidad. Y el que no lo quiera ver, que se venga a Barcelona y lo va a ver. Gracias, José de Cornellá. Con él terminamos este programa. Muchas gracias, Pere Clota, presidente comarcal de Junts, al Baix Llobregat. Juan Arza, consultor de empresas. María José Talancón, doctora en Derecho y economista. Y el petit de la casa, el pequeño de la casa, empresario y politólogo, Roger Montañola. Gracias. Ha estado muy interesante, sobre todo esa primera parte de debate filosófico que en pocas televisiones podrán encontrar. Así que muchas gracias por seguirnos. Mañana volvemos a las 6 en punto aquí. Espero que vengáis, que estéis, porque nosotros vamos a venir. Hasta mañana, chao.